todo funciona, pero lo que tenemos en realidad no es exactamente lo que tienen en la cabeza o lo que tenían en la cabeza los Sí. teóricos. Yo diría que estamos en los 60, 70 de la computación, donde todavía son habitaciones llenas de válvulas. Buena gente, hoy le damos comienzo al episodio número 3. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper copado y también un toque difícil porque la temática, dicho por una de las personas que más lo difundió, dice que la persona que estudia esto no entiende de ese tema. Bueno, hoy tengo el agrado y el honor de estar con Ramiro Sagastizabal, bueno, conocido como Rama. Rama, un gusto y muchas gracias por estar conmigo y con nosotros y por coparte a esta entrevista y este podcast. Gracias, Nacho. Sí, de una. Bueno, el tema de hoy es, y por eso digo, esto recuerdo que lo dijo un tal Richard Feynman, habla sobre la física cuántica, pero más allá de la física cuántica va a estar hablando sobre la ingeniería cuántica. Entonces ahora la idea es a través de estos minutos, esta charla que vamos a ir teniendo, ir descubriendo un poco qué es y qué puede llegar a aparecer en un futuro cercano o no tanto, porque, digamos, vamos a empezar a tratar de poner con palabras de Doña Rosa, o bueno, Don José, o Don Ignacio, por ejemplo, de qué la viene, qué es eso de física cuántica, en qué se diferencia de la física clásica, que es la que comúnmente más conocemos. A veces la conocemos por teoría y a veces la conocemos por cosas prácticas, ¿no? Si yo tengo una lapicera, por ejemplo, la suelto y se cae, bueno, puedo evidenciar que hay algo que lo está trayendo hacia el piso. Y todo eso, ¿cómo se marida, por decirlo de alguna manera, cómo se mezcla con la tecnología? Que es, eso es una de las cosas más interesantes y algo en lo cual Rama está trabajando muchísimo y que no solo está trabajando, sino que además es divulgador de eso. Porque tuve la suerte de dar un curso con él, eh, un curso que dio Juanpi, en el cual yo tuve el honor de ser invitado como profe por una parte, y Rama hizo ahí una explicación terriblemente buena de todo lo que se viene. Y mucha potencialidad, ¿no? Porque si bien, como hace un rato hablaba con Rama, no sabemos mucho de lo que va a pasar en el futuro, hay mucha potencialidad de lo que puede llegar a pasar. Y en esa potencialidad se puede llegar a abrir la caja de Pandora. Así que bueno, nada, ya dando la bienvenida a la entrevista y ya arranco, ¿no? Arranco con las preguntas, como yendo al hueso. Y la primera pregunta de Rama era preguntarte, ¿cómo te involucraste en esto de la ingeniería cuántica? ¿Cómo Sí. se dio eso? Está bueno porque, a ver, no existe un título. Creo que alguna universidad hoy en día de algún lado del mundo tiene el título de ingeniero cuántico, pero es de alguna manera una ingeniería que uno está construyendo, ¿no? Yo llego desde el lado académico, desde, digamos, desde estudiar en universidades y hacer, digamos, hice una maestría, un doctorado en física, en física aplicada. Digamos, llego desde el lado académico y de alguna manera es de ahí que arranca a construirse el rubro, la idea de una ingeniería cuántica, porque en el fondo es, en todas las cosas que son así, en todas las tecnologías que son de alguna manera nuevas, en todas esas el tema siempre arranca por hay cierto, suele haber laboratorios o lugares académicos, universidades que están desarrollando cosas y en algún momento siempre hay alguna persona que está pensando, un grupo de personas, no siempre hay muchas, que está pensando, bueno, ¿cómo haría esto? ¿Cómo perseguiría esto más allá de academia? ¿Cómo me metería? ¿Cómo lo trataría de formular en un producto? ¿No? Cosas así. Y siempre empieza de alguna manera, de algún, toda cosa, toda solución real es multidisciplinaria, ¿no? Siempre lo que pasa es alguna de todas las disciplinas es la que queda más cerca y esa es la que siempre de alguna manera pega el saltito y arranca. En el caso de la computación cuántica fue la física aplicada en laboratorios
La tecnología que pegó el saltito es una tecnología con superconductores que requiere criogenia y un par más de cosas. Esas somos los que pegamos el saltito. Y después, ahora sí es más interdisciplinario, es lo que uno pensaría una ingeniería en el sentido de que combina no solo física, necesitas gente que sabe, estas cosas de criogenia son fierros, o sea, una cosa medio ingeniería mecánica. Combina eso, combina de alguna manera gente mucho más teórica que resuelve problemas de física cuántica de manera teórica, combina mucha gente de computación, muchísima, que de hecho debería haberlo dicho segundo porque es el rubro que más gente tiene, de hecho. Pero de alguna manera, de esa manera estoy en los grupos de investigación que saltan primero al, bueno, no, nos podemos meter en ese rubro ya sin tratar de vender un paper meramente físico, sino algo de una manera más, mi especialización es en física aplicada, el doctorado es en física aplicada, que son los laboratorios que hacen cosas más aplicadas. De hecho, yo toda la vida lo que sí tenía claro era, no quería ser un físico teórico, quería hacer algo en laboratorios, ¿no? Yo además de eso soy técnico electromecánico de la secundaria y a mí me gusta, digamos, hacer algo, digamos, que no, que de hecho la razón por la que me gusta programar, ¿no? Porque te gusta que algo funcione, ¿no? Dejar algo andando de alguna manera. Así es como llego un poco, llego por el lado de la academia y hoy en día ya es bastante multidisciplinario, ya es realmente ya hay muchas universidades que tratan de tener su propio programa de másters, que es tal vez lo más fácil de montar, porque un bachelor requiere mucha cosa fundamental y un máster es como tal vez lo más claro de montar. Hay muchas en Estados Unidos, en Europa, hay mucha gente que empieza a hacer eso. En China hay algo, pero no divulgan mucho, entonces no queda claro qué hay. Ahora es impresionante escuchándote y también habiendo visto un poco tu hoja de vida o tu CV. Todo lo que conoces. Porque además de eso, durante la charla voy a ir tirando como, liberando como algunas dosis de cosas que estuve viendo tuyas que son francamente impresionantes. Y un poco para la audiencia, porque la idea del podcast también es un poco, es un podcast o entrevista escuela, ¿no? Para que la gente se vaya llevando conocimientos. Vos al ser técnico electromecánico, vos ya estás trabajando con la física aplicada y el electromagnetismo, digamos, que es la física 2 en algunos lugares. O sea que todo ronda más o menos en lo mismo. Y también escuchándote, noto que ¿por qué la física aplicada? Porque vos querés que eso trascienda la teoría, ¿no? Digamos. Y acá viene una de las primeras preguntas. Según tu criterio y como enseñándonos así muy a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia entre una materia teórica y una materia aplicada? Digo, teniendo en cuenta que la materia es la misma, ¿no? Digo, Suele ser, bueno, depende en qué nivel estás hablando cuando la estás cursando, cuando estás planteándola, ¿no? Em, el primer desafío, o sea, te voy cubriendo los niveles, más que nada en correlación como están afuera, que afuera se orientan desde bachelor's, máster y después ya un doctorado. Lo que tienes, primero en un bachelor's o lo que es una licenciatura en Argentina o una ingeniería, em, al principio el problema de llevar cosas la terminología es teórica experimental, ¿no? El tema es, necesitas un poco de teoría para que el experimento tenga sentido. Entonces, en los bachelors, muchas veces lo que pasa es que los laboratorios de primer, segundo año, tercero, son medio aburridos porque no estás haciendo nada wow, porque tampoco hay demasiada profundidad teórica. Necesitas los 3 4 años de teoría para hacer algo que vos digas wow y cierra por ahí, digamos que algo o algo del borde del know-how, ¿no? Cuando ya llegas a una maestría, cuarto, quinto año de carrera, etcétera, ya empieza a haber cosas que uno puede hacer y ya empieza a hacer, bueno, vamos a probar de hacerlo, pero se abre, ahí sí se abre, y es de hecho en ese nivel, cuarto, quinto año, tal vez esto, de una carrera donde se abren las metodologías, porque cuando uno trabaja como teórico, tu mayor herramienta, tu mayor activo es tu cabeza, es poder moldear, poder simular. Obviamente hoy en día con computadoras todo se simula, digamos, las computadoras asisten a la cabeza en la idea de simular. ¿Qué pasaría si estas son mis reglas? Porque estás reconstruyendo el mundo, un análogo del mundo en tu cabeza, en definitiva. Pero se abre otro camino que es el experimental, que tiene poco que ver en el sentido de que
el enemigo experimental no es que también puedas entender el mundo, que también puedas entender qué cosas del mundo poner en tu simulación mental del mundo, sino que hay adversidades. La máquina no funciona cuando no funciona y tal vez es una tuerquita, o sea, es como un debugging de alguna manera, hay un debugging de la realidad. Eh, puede ser un semicolon que te faltó en una línea y no te funciona nada, bueno, de la misma manera una máquina que le falta una tuerquita y no funciona nada. Y entonces plantea dinámicas muy distintas de cómo te acercas al problema, cómo lo tacleas de alguna manera, porque tenés un ciclo distinto de feedback, entre que intentás tu entendimiento, lo demostrás. De hecho, una cosa clave es, muchos teóricos tienen muchos papers, o sea, pueden trabajar en 4 proyectos o 3 a la vez, desde muy temprano, a sus 25 años, una cosa así, trabajan con 2, 3 proyectos, 4 tal vez a la vez, porque en su cabeza ellos pueden pausar un proyecto, lo dejan y siguen con el otro. Mucha gente de ciencias experimentales no puede hacer eso. Tiene un proyecto que tarda un año, de ahí saca un paper, roga sacar 2, 3. De alguna manera eso fuerza. Cada cuánto tenés un feedback de logro o de esfuerzo, logro, evolución, de alguna manera, maduración. Porque obviamente siempre hay una maduración y me pasó una moto al lado, no sé si se escuchó y se tapó todo. No hay problema. Obviamente hay una maduración, que es la maduración de uno comienza siendo un estudiante que sabe poco con un estudiante que sabe más, y uno va creciendo y es el estudiante que sabe más, eventualmente se transforma en alguien con más experiencia, que, o sea, vas comandando a quienes te comandaban, vas retomando el ciclo de alguna manera, y de esa manera, esa es tu maduración. Y en esa maduración, bueno, es distinto el camino de un experimental que de un teórico. A mí me gusta mucho lo de haber sido experimental y justamente, bueno, es muy distinta la dinámica. De hecho, en la dinámica hay mucho, en los laboratorios y demás, hay un orden que de hecho hay como una cadena de mando, suele tener una cosa medio militar en el sentido de una cadena de mando, que es la gente mientras más experiencia tiene, porque así te ordena la experiencia, básicamente. Así te ordena el feedback entre esfuerzo, resultado, feedback, maduración, ¿no? Es Sí. ese tradicional seniority de cualquier empresa, ¿no? O Es sea, el es como tradicional que, seniority. En el laboratorio el seniority es clave. En todas las áreas experimentales el seniority es clave. Eh, de hecho, en la empresa en la que estoy, el laboratorio es el que mejor se lleva con los de software que tienen también una idea de seniority. claro. Por eso, y los teóricos no la tienen, los teóricos siempre confían, a ver, su role model es Einstein, entonces confían en poder romper todo el paradigma de una, ¿no? Entonces tienen otro approach de alguna manera. Y en la cabeza todo funciona también. Y en la Digo, cabeza todo funciona, obviamente. De hecho, ese es el desafío de la computación cuántica hoy en día, que en la cabeza todo funciona, pero lo que tenemos en realidad no es exactamente lo que tienen en la cabeza o lo que tenían en la cabeza los che, teóricos. Rama, y ahí este es el pie genial para la gran pregunta. ¿Y qué es la computación cuántica? A ver si la puedo resumir de alguna manera linda. Es muy difícil, porque la verdad que ya la física cuántica es difícil de explicar. ¿No? Claro, es Digo, que, sí, a ver, creo que la mejor manera de resumirla es computar algo es, de alguna manera, uno tiene un input. Creo que la mejor manera de entender de computar es justamente desde la programación, entendiendo que hay una función que de alguna manera es una caja negra, que se le da un input y uno quiere un output, ¿no? Eso es computar, y obviamente computamos porque queremos respuestas a problemas que nos interesan. Um, y entonces, el arte de programar, el arte de tener máquinas que son computadoras que se programan, es el arte de cómo construir esa caja negra, donde lo que se te da son bloques que vos como programador podés usar para programar, y de alguna manera esto desarrolla todo un área que se llama programación, que es la manera de las heurísticas o a veces la metodología de cómo armar cajas negras para el input, para la relación input-output que te pidió el cliente o que te pidió, no sé, o que te interesa por algún motivo, ¿no? Y eso es el arte de la programación, es entender cómo funciona esta máquina para entender cómo guionar esta cajita negra con los elementos que tenés para conseguir la relación input-output que te interesa, que es tu misión de alguna manera, que es lo que querés programar. La computación cuántica cambia los bloques y de alguna manera eso me deja al pie de cómo se la percibe hoy en día. Algo similar pasó con CUDA y la programación en GPUs, donde cambió de alguna manera los bloques que uno tenía para encarar el problema.
La computación cuántica cambia también los bloques, específicamente los bloques estos vienen de la mecánica cuántica, por eso computación cuántica. Y hay tres cosas básicas en computación cuántica que te marcan cómo esos bloques son raros y distintos. Primero, el hecho de que los sistemas pueden estar tienen un estado, el estado de tu sistema no es determinístico, no es cero o uno, es probabilístico. Entonces tenés una probabilidad de cero, una probabilidad de uno. Segundo, que esas probabilidades son en realidad valores absolutos de números complejos. Y los números complejos tienen una cosa rara que se llama fase. Que de nuevo esto parece raro, pero en física aparece muchas veces, no solo en mecánica cuántica, en campos electromagnéticos, en cosas clásicas, no cuánticas, aparece mucho que son las fases y lo que se llama interferencias. Eso importa también porque uno consigue, con estos estados que tienen un número complejo con probabilidad y fase para el cero y un número complejo con probabilidad y fase para el uno consigue que hagan cosas raras entre sí. La fase es un número complejo que no sé si se acuerdan números complejos, pero la idea es que los números complejos tienen real e imaginario en un eje de coordenadas y puede haber dos números complejos que tienen la misma amplitud, el mismo módulo, pero apuntan a lados contrarios y si vos los sumás, se aniquilan, se destruyen. Eso es clave para la computación cuántica porque uno de los paradigmas de programación que se han encontrado, y de hecho el mayor ejemplo de computación cuántica, el que nos guía hasta el día de hoy, es un ejemplo que aniquila todas las posibilidades malas de un problema, donde malas vos tenés que ver cómo le decís malas, ¿no? Pero aniquila todas las posibilidades malas y, y contra aniquila, añade, o sea, porque apuntan al mismo lado, las posibilidades buenas y así encuentra soluciones en un problema. Que de hecho, esto es importante porque así es como lograron, el norte de la computación cuántica es que la computación cuántica rompió las teorías de complejidad de antes de la computación cuántica y descubrió que había un problema que es muy, muy difícil para computadoras normales, pero para computadoras cuánticas era fácil, o bueno, es no exponencial, polinómico, en recursos, que es el de factorizar números primos, que es literalmente el de romper codificaciones de criptografía, ¿no? Ese no se puede hacer hoy, pero es de alguna manera la evidencia que tenemos que decimos, wow, hay algo que puedo hacer que es muy interesante, que es potente, tengo que dominar mejor este esquema, tecnológicamente hablando, tengo que lograr que la realidad haga esta idea, ¿no? Pero está la potencia. Entonces eso de alguna manera es lo que dice, lo que nos hace decir, hay potencialidad, tenemos que alcanzarlo, ¿no? Pero no sé si di un par de vueltas porque quería contextualizar y no sé si te respondí. Sí, sí, totalmente, no, totalmente. Y ahí yo leyendo un poco, ¿no? Hace un tiempo sobre física cuántica, porque quería ir a las reuniones familiares y tener un tema de opinión. Yo me acuerdo que el concepto con el que yo me quedé, permitíme ir un toque al tema de física cuántica, después eh, trasladarlo a tu área de expertise, ¿no? Y lo que estás haciendo que me parece fascinante. Y dijiste también otra cosa que también voy a traer en breves, que era lo de los superconductores. Otro gran problema que tenemos en este momento, porque el superconductor lo que trae en consideración es la no pérdida de energía en el traslado. Digo, ese es el gran tema. Y cómo si empezás a meterte en todas esas áreas, vas a empezar a dominar un montón de otras cosas. Entonces, yo me acuerdo cuando empecé a leer sobre física cuántica, por supuesto, era física cuántica 101. El 101 siempre se le dice a lo que es el básico, el introductorio. Pues me gusta mucho, en palabras tuyas, los bloques de construcción. Digo, cuando vos entendés cómo armar el ladrillo y lo conocés, después tenés la posibilidad de armar un montón de figuras, porque ya conocés el ladrillo y sabés qué posibilidades y qué limitaciones tiene. Entonces la física cuántica, haciendo un poco eco del ejemplo de la lapicera cuando la suelto, la física tradicional lo que intenta hacer es explicar o dar un marco teórico de por qué pasan las cosas. Entonces, si yo suelto la lapicera y cae, hubo alguien que dijo, no, el tema es que hay una fuerza invisible, que la llamaron gravedad, que lo que hace es atraer las cosas con masa hacia el centro de masa, al centro de fuerza o el centro de la Tierra, por ejemplo. Pero podría ser en un planeta, no solo la Tierra. ¿Qué pasa? Eso es la física que se ve, la física visible.
¿Qué pasa si nosotros empezamos a agarrar una lupa gigantesca y nos metemos y hacemos zoom, 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 zoom y llegamos hacia las partículas fundamentales, ¿no? Digo, si yo esta lapicera, o por ejemplo, la punta de la lapicera hago zoom y zoom, 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 hasta el nivel molecular. Entonces la pregunta que hicieron en un momento es, che, ¿y la física ahí es la misma? En ese caso, las leyes como, por ejemplo, yo estoy sentado en una silla y la silla me está sosteniendo a mí. El hecho de que la silla me esté sosteniendo implica que hay algo, como unas manos invisibles que me están sosteniendo. Y que el mismo peso que yo estoy ejerciendo contra la Tierra por la gravedad, del otro lado hay algo que lo está sosteniendo y que no me permite caer. ¿No? Es esa, una de las leyes de Newton, la de acción y reacción, creo que es. Entonces, esta gente dijo, che, pero si nosotros vamos al nivel molecular, ¿no? Donde tenemos los átomos, ¿las físicas siguen siendo las mismas? O sea, una molécula está compuesta por átomos, ¿no? Digo, y claramente yo no soy experto en el tema, pero tengo cierto gusto, digamos, por la cosa. Las leyes ahí, las leyes físicas, ¿se comportan igual? Y acá es donde aparece Rama y empieza a decir, no, mirá, el tema es que en cierto punto, si vos mirás a lo que estás viendo, le estás cambiando, ya le estás fijando una posición, y si no lo mirás no sé a dónde está. Pero podés decir que hay una probabilidad de que esté en un lugar determinado. Entonces ahí empieza a aparecer todo un conjunto de conocimientos y conceptos. Y entiendo que ese conjunto de conocimientos y conceptos que hacen a la física cuántica o la física de lo muy, muy chiquito y cómo se mueven las cosas y cómo se manejan las cosas a un nivel muy, muy adentro de las partículas, se usa todo ese conocimiento y se lo lleva a la tecnología. Digo, entonces en la tecnología aparece esto que Rama empezaba a decir, ¿no? De nosotros ahora, en la computación clásica, cuando codeamos en Python, en definitiva termina siendo ceros y unos, donde representan solamente dos estados, ¿no? El cero es que no hay energía y el uno es que hay un impulso de energía. Como diciéndolo más o menos, ¿no? Es decir, yo me voy a tomar un café a, no sé, a un bar y empiezo a decir eso y bueno, y con todo eso empezás a generar cosas. Bueno, ahora aparecen muchos científicos, entre ellos Rama, y empiezan a meter una complejidad extra, porque ya no solo interpretan ceros y unos, o no ceros y unos, interpretan otras cosas, que además de ser dos estados, tienen más estados. Entonces decís, wow, entonces esto rompe todo, porque primero que rompe con un problema que es dificilísimo, porque el hashing como tal es una función que se la llama de una sola vía. Vos decís, para conseguir un hash, vos podés conseguir un hash, pero no sabés cómo se hizo. Entonces eso es lo que me permite a mí mandar un mensaje con rama y si alguien intercepta el mensaje en el medio y yo lo cifré con ese hash, nadie va a entender que estoy mandando. Porque tengo ese hash. La función de hash es una función de una vía y no es reversible, eso es lo que hace. A diferencia de cuando uno cifra algo, uno lo puede descifrar. O sea que es una función de dos vías. O sea, yo agarro un montón de cosas, lo empaqueto y después lo puedo desempaquetar y está igual. Bueno, entonces, teniendo en consideración eso, y otra cosa que dijo Rama, ¿no? De los superconductores. Claro, ¿qué pasa? Cuando uno utiliza una lamparita, ¿no? Por ejemplo, la lamparita va a corriente o a energía. Pero el cable, el mero cable, cuando pasa la energía, y asumiendo algo súper básico, el cable va a perder, o sea, se va quedando energía en el camino, va perdiendo energía. A veces esa energía se ve como calor, porque se calienta el cable. No debería pasar, ¿eh? No estoy diciendo que debe pasar y tampoco es, o sea, no conozco el tema, pero, o un motor, por ejemplo, el motor del auto cuando hace la explosión y escucha el crack, 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 todo eso es energía que se está perdiendo. Por eso se dicen que los motores del auto son muy poco eficientes. Entonces, se está llegando a un mundo, ¿no? O a un estado del arte, digamos, porque el mundo es el mismo, pero el estado del arte, donde se empiezan a perfeccionar esas cosas y donde con una misma cantidad de energía se puede hacer muchísimo más. Y eso es brutal. Entonces, acá sí, Rama, es donde, como experto, te pido la palabra a vos, porque claramente sos el entendido de esto. ¿Y cuáles son los conceptos que hoy por hoy hacen a la física cuántica? ¿Cuáles son, no a la física, perdón, a la computación cuántica? ¿Cuál Te es el di- ABC? te digo, bueno, primero, sobre eso de la energía no quería parar de decir que es otro de los
de los puntos en que uno trata de vender como progreso la computación cuántica, en el sentido de que justamente se espera que el consumo de energía sea mucho menor, aún para cosas clásicas, no para cosas cuánticas, ¿no? O sea, para tareas que no tengan ninguna ventaja cuántica. ¿Y cuáles son los bloques, de alguna manera? ¿Dónde entra la mecánica cuántica? Bueno, primero que nada, la mecánica cuántica entra en el bloque, o sea, en el bloque de que cuando uno representa estados, cuando uno está programando estos ceros y unos, uno le asigna un significado al cero y al uno, ¿no? Uno dice cero significa tal cosa, uno significa tal cosa en mi problema probablemente necesita muchos ceros y unos para representar su solución, ¿no? Um, Estos ceros y unos en computación cuántica, en la mecánica cuántica, como se usa en computación, eh, no solo podés estar en cero o en uno, podés computar muchas potenciales soluciones a la vez, de manera que tu, tu input de cuál va a ser cuál es el input para esta caja negra puede ser muchas cosas en simultáneo. De hecho, esa es lo común, la convención es cuando uno ve las propuestas teóricas, siempre comienzan con la superposición total de todas las soluciones posibles, ¿no? Lo cual tiene desafíos prácticos, pero ese es uno de los primeros bloques, lo que se llama superposición, que es uno computa en paralelo muchas opciones. La otra clave es la interferencia. La interferencia es lo que lo que permite que de alguna manera uno, en general, uno de los approaches más comunes, que esto viene de los 90 y algo, es lo que se llama un oráculo. Es decir, uno tiene que construir de alguna manera una función, ya les digo, esa es otra cosa del bloque, un bloquecito que lo que hace es marcar con una fase positiva o con una fase negativa las soluciones buenas y las malas. Y entonces después uno lo que hace es un otro bloque que se llama reversión sobre la media, y con la reversión sobre la media las que son malas terminan matándose o reduciéndose drásticamente y uno tiene que iterar tal vez. Esos son bloques comunes, pero porque los bloques están hechos específicamente los bloques que se llaman puertas, están hechos de procesos físicos que alteran los estados estos. Para un input le asignan un output. Esto en computación clásica se le llama todo el no cuántico, ¿no? En computación cuántica uno siempre habla de las tablas de verdad, donde a cualquiera que haya hecho electrónica o algo así, lo que le daban los profesores es una tabla de verdad donde te decía input y uno contaba en binario, 00, 01, 10, 11, cuál es el output deseado. Y de hecho hay técnicas en electrónica clásica de cómo para una dada tabla de verdad uno puede obtener el circuito que implementa esa tabla de verdad con lo que se llaman, en computación clásica, puertas lógicas o compuertas lógicas. Esas compuertas lógicas tienen toda una teoría en computación clásica, en computación cuántica. La ventaja es que uno puede hacer otras operaciones lógicas de alguna manera, otras operaciones que cambian un estado de bits o qubits, en este caso quantum bits, en otro estado de quantum bits que representen el output de tu problema, ¿no? Esos bloques en computación cuántica se los construyen evolucionando el sistema de manera controlada, es decir, diciendo, tengo este átomo, por decirlo de alguna manera, se le suele decir átomos artificiales, porque en general no son átomos en sí, son capacitores y sistemas electromagnéticos, perdón, que están diseñados de esa manera, ¿no? No son átomos artificiales, se le cuenta porque todo esto siempre se explica en analogías con átomos. Uno lo que hace es permitir que evolucionen de una manera controlada. Esos átomos evolucionan de una manera controlada cuando uno les aplica un campo magnético, un campo eléctrico. Y evolucionan de una manera donde eso es lo que permite construir el bloquecito que se llama operación. Cada operación es una forma de cambiar este input en un output. Hay una cosa muy linda que es para operaciones de un bit, de un qubit, de un quantum bit. Hay una cosa muy linda que resulta que matemáticamente la descripción funciona como que todas las configuraciones, todos los estados posibles de un bit, de un qubit, son la superficie de una esfera y todas las operaciones que uno puede realizar son rotaciones sobre esa esfera. Entonces, cuando uno piensa en un qubit, uno piensa en un mapa mundi, en una esfera, en el planiferio, y es toda una rotación de la Tierra, de ese planiferio, ¿no? Alrededor de un eje. Esas son todas las operaciones de un qubit.
Hay cosas más complicadas que son operaciones de 2 qubits, que es donde se pone interesante, pero geométricamente también tiene una álgebra muy linda, donde tiene una cuestión con rotaciones y uno puede entender, no sé, quien haya visto en ingeniería los ángulos de Euler, que son una cosa horrenda para el que estudia ingeniería, funcionan muy bien acá con las rotaciones, y de hecho asisten en cuando uno programa estas rotaciones y demás. Digo, hay un montón de cosas ¿ves? De álgebra que uno conoce que se intentan portar acá. Pero esas son las operaciones de alguna manera. Todas las operaciones son las cosas que cambian qubits a otros qubits. Hay una particularidad muy rara que es en mecánica cuántica, por conservación de energía y por varias cosas más. Conservación de energía es tal vez la más fácil de entender, pero hay varios constraints, varias limitaciones más. Uno tiene algo que es, eh, uno no puede construir funciones que no son uno a uno. Lo que se llama, uno no puede construir operadores. Uno necesita álgebra vectorial, los estados son vectores, las cosas que cambian los vectores son operadores, que son como matrices que se multiplican a este vector. Uno no puede construir matrices que no son unitarias, donde unitaria significa tiene determinante 1 y tiene un inverso. Uno está limitado en lo que puede construir. Cuando uno explora eso, lo rasca un poco, termina viendo que uno no puede clonar estados. Uno no puede copiar un estado a otro, solo lo puede mover. Existe lo que se llama teleportación cuántica, que es uno tiene un estado de un estado A, en otro lado, en Marte suele ser, ¿viste? Porque es teleportación, entonces lo quieren hacer fantástico. En Marte tiene un estado B y uno puede hacer un arreglo de cosas que te llevan el estado A Marte y acá te dejan un estado roto, pero no pueden clonarlo, no podrías terminar con A y A. Esas cosas hacen que cuando uno planea tablas de verdad, que en definitiva son una función de inputs en outputs, tengan ciertos constraints, esas cajitas. Hay una fórmula que se explica en cualquier curso fundamental de computación cuántica, se explica la formulita de cómo cualquier función clásica se puede transformar en cuántica con una formulita, un procedimiento, pero tiene algunas vueltitas, eso es lo que quería decir los bloques estos se mezclan de una manera más rara. Y todo esto está muy en desarrollo, que es lo que se llama quantum programming, ¿no? Que es cómo programar estas cosas con estas reglas. Ahí cambia todas las reglas de programación, ¿no? Digo, los algoritmos como ya los conocemos van a ser otros. Un Exactamente, sorting. exactamente. Bueno, de hecho, uno de los chicos de mi empresa estaba trabajando en algo para sorting, creo que no puedo decir mucho porque está en desarrollo, pero estaba trabajando en algo para sorting cuántico, por ejemplo, Pero es y diferente, digamos que a es priori ya diferente, son es la completamente forma de diferente. programar. Sí, es Y ahí, diferente. Rama, te consulto para, para ver un poco el alcance momentáneo, ¿no? Se dice como que estamos en la segunda revolución cuántica, ¿verdad? Sí, a ver, se habla de la primera revolución cuántica en general hay un montón de tecnologías cuánticas como la resonancia magnética es una tecnología cuántica. Que de hecho, en los 90 hubo un intento de computación cuántica de IBM con resonancia magnética. Llegaron a hacer, siempre que inventás un sistema, siempre que algún físico inventa un sistema de computación cuántica se le llama plataforma, ¿no? ¿Qué sistema físico con leyes de la cuántica estás usando para hacer todo esto, ¿no? En mi caso son superconductores, pero en esa época eran resonancia magnética, lo hizo IBM, y siempre prueban de hacer este algoritmo de factorizar números, que es lo que resuelve problemas de criptografía. Eh, Siempre prueban 15 igual a 5 por 3, ¿no? Que es una cosa sencillita que necesitas 3 o 4 qubits, tendría que ver cuántos necesitas, pero necesitas pocos qubits, entonces con ya mostrar la tecnología lo mostrás. IBM lo hizo con resonancia magnética. Lo que trato de señalar es que la resonancia magnética es una tecnología de la mecánica cuántica, y hay varias cosas en medicina que funcionan gracias a la mecánica cuántica, que esa es la primera revolución de alguna manera, y se habla de la segunda por esto, porque es otro uso nuevo para la cuántica de alguna manera, dominar la mecánica cuántica ingenierilmente, ¿no? Con algún producto de alguna manera que haga algo. Siempre vale la pena tener en cuenta que la mecánica cuántica se inventó para solucionar la química. De hecho, uno de los grandes nombres de la mecánica cuántica es alguien que la gente asocia con la química, que se llama Heisenberg. Heisenberg, que lo deben conocer por Breaking Bad y demás, que es el alias del malo de Breaking Bad, no del malo, del protagonista de Breaking Bad, muchas de las cosas de mecánica cuántica las inventó Heisenberg.
Em, porque solucionaban cosas de química, todo nace con el átomo. Digo, esa es la primera gran revolución de alguna manera, resonancia, cosas, hay cosas de química aplicada que la cuántica se vuelve muy heavy. La segunda revolución es de alguna manera esta revolución tecnológica computacional. Se habla de tres ramas, computación es una sola. Se habla de, cuando hoy en día se habla de tecnologías cuánticas, se habla de computación cuántica, comunicaciones cuánticas, donde la particularidad por uno de estos bloques raros es que no te puede, si te interfieren la comunicación, te destruyen el mensaje. Entonces, de alguna manera es Espectacular. resiliente a invasiones, ¿no? A escuchas. Eso es Internet o comunicaciones cuánticas, se le suele decir. Y quantum sensing, sensado cuántico, que básicamente es usar estos sistemas para sensado. Estos sistemas suelen ser muy sensibles a campos magnéticos y otras cosas que te permiten sensarlos con una precisión muy, muy grande porque estos sistemas se salen de calibración con una precisión muy grande. Entonces, de eso se habla así, de una revolución cuántica en ese sentido, en esas tres tecnologías de alguna manera. Rama, ¿sabes qué? Esa segunda que vos comentaste tiene que ver con esa cosa de que vos podés saber un átomo exactamente dónde está, ¿no? O sea, si vos lo... ¿Se llama No, principio de incertidumbre de Heisenberg o estoy loco? Principio de pues, incertidumbre de cuando estoy hablando en público digo, bueno, no, no quiero decir boludo, no. Principio de incertidumbre de Heisenberg. que no Es el... podés saber simultáneamente dos cosas, ¿no? Y eso hace que si... O sea, vos no podés saber la posición exacta de dónde está. Ujú. Creo que era una cosa así. Te digo, Entonces, te lo explico, te lo explico. El tema es así, en la física hay variables conjugadas, se le llama. A ver, cuando uno quiere hablar de sistemas físicos, lo que terminamos convergiendo con la mecánica clásica, que se llama mecánica newtoniana, es que una cosa clave de los sistemas es su energía. Eh, una cosa que se usa mucho, de hecho, en otras áreas, los lagrangianos, son una manera de generalizar lo que hizo Newton, las leyes de Newton, con las leyes de Lagrange, de Euler-Lagrange. Y resulta que hay otra cosa que se llama hamiltoniano, que es una transformación sobre el lagrangiano, que es la energía. Entonces resulta que hay toda una conexión ahí. Eh, ¿Por qué arranco con esto? Porque la energía es clave y cuando uno siempre termina con ecuaciones diferenciales, ¿no? Que determinan el sistema. Y en los lagrangianos nace esto, que también se ve en la energía con el hamiltoniano, que es que hay variables conjugadas. En el caso más claro, el más típico es la posición y la velocidad. Porque la velocidad tiene que ver con el impulso, que es la derivada del lagrangiano respecto a la posición. Se llaman variables conjugadas. Hay variables en la física que tienen que ver una con la otra, de esa manera, que están conectadas por la derivada del lagrangiano o del hamiltoniano, que es la energía, y están conectadas. Esas dos variables que están conectadas, resulta que cuando vas a la mecánica cuántica, entras en una cosa que se llama transformadas de Fourier. Y resulta que las conjugadas son la transformada de Fourier de la otra. Las transformadas de Fourier se usan muchísimo, bueno, son la base de la convolución, todo lo que es redes convolucionales hacen de alguna manera algo que es entendible con transformadas de Fourier, ¿no? Todo lo que es convoluciones en la física, la convolución es lo que sale cuando haces una multiplicación en la transformada de Fourier. Entonces digo, que está muy de moda las redes convolucionales y demás, ¿no? Eh, es una operación que se entiende muy bien así y en la física se entiende muy bien con lo que significa en la física, ¿no? Que tiene que ver con velocidad y posición. Entonces, de manera genérica lo que sucede es que las variables conjugadas vos no podés saber bien una sin arruinar la otra. ¿Por qué? Porque la transformada de Fourier es la que te lo arruina. Si vos tratás de saber muy bien una, la transformada de Fourier te arruina la otra. Para saber muy bien dónde está localizada una partícula en el tiempo, necesitas una precisión de muchas frecuencias, de alguna manera. Tal vez me fui muy a lo técnico, pero te lo digo ¿por qué? sí, Porque esto aplica a posición y velocidad, pero también aplica, por ejemplo, a energía y tiempo. Si vos querés medir muy bien la energía de una partícula, necesitas mucho tiempo. Aplica muy bien a todo tipo de variables, en superconductividad y otras variables, por eso lo digo. Las variables son la carga del electrón y una variable medio rara de explicar sin superconductividad, que es el flujo magnético que hay en ese momento. Pero sí, eso es cierto en toda la computación cuántica y de hecho es lo que hace, pone un límite a la computación, a la mecánica cuántica, dice, ¿sí?
pone un límite a qué tan bien podés concentrar los estados. Es interesantísimo porque se relaciona con el ruido, con cuando uno tiene una cadena de amplificadores. El ruido, uno hasta puede hacer cosas raras donde amplifica muy bien con mucha precisión una dirección, pero tiene que arruinar la otra. En lo que uno está pensando se llaman, ay, no me acuerdo cómo se llaman en inglés, face diagram, no me acuerdo cómo se llama en español, face diagram. Uno está pensando que las cosas son como mínimo un círculo, donde el radio de ese círculo es el ruido. Y si uno quiere precisar mucho un área, tiene que hacer un squeezing, achanchar el círculo. Sí, tal vez me fui a lo técnico, pero tiene un montón de cosas que lo hacen muy, muy particular y muy, muy Y raro, y que tienen más impacto en la vida cotidiana de lo que uno pensara. Uno lo puede ver en algunas cosas. Cualquier persona de ingeniería ha visto transformadas de Fourier. Y Rama, hay, y te hago una consulta, porque ahí, para saber si eso tiene que ver, ¿no? Porque lo que dice es que cuando vos medís, tomás una medición sobre algo, vos le estás fijando un punto. Y como que a sí, eso rompe, y ahí viene con lo que estábamos hablando de la sensibilidad a intrusiones en un mensaje. Si el mensajero A le manda al receptor B un mensaje y en el medio hay un observador, ese observador destruye el mensaje. O no sé. sí, una cosa que no hablamos todavía, porque o sea, obviamente introducir mecánica cuántica es un poco más grande, ¿no? Y tendría que ser completo y demás, pero una cosa que no hablamos todavía es la medición, que es otra cosa rarísima de la mecánica cuántica, donde lo que sucede es, dijimos que el estado tiene probabilidad de cero y de uno, ¿no? Y entonces la pregunta que uno podría hacerse es, que cualquiera se hace, ¿no? Es, ¿qué pasa cuando mido? ¿Qué pasa si quiero observar si tengo un cero o tengo un uno? ¿Qué mido? Y lo que surgió de los experimentos es algo más raro de lo que uno esperaría. Uno efectivamente va a medir probabilísticamente. Se dice que colapsa. Se habla de que el estado es una función de onda y que la función de onda colapsa a cero o a uno con una probabilidad. Puede haber más estados, podría haber cero, uno, 2, 3, 4, ¿no? Pero esa superposición, se le llama superposición cuando hay probabilidad de uno o del otro, colapsa a una sola. De hecho, ahí es de donde vienen tantas ideas. Cada vez que en ciencia ficción uno quiere hablar de multiversos, te meten la mecánica cuántica porque una cosa en discusión es cómo puede ser que sea aleatorio. Y obviamente ahí se habla de multiversos, donde en un universo dio una, en otro dio otra, las posibilidades, ¿no? Y por eso en ciencia ficción meten mecánica cuántica, más allá de que obviamente esto es ciencia ficción, ¿no? Pero eh, la medición fuerza a tu sistema a hacer algo. Es muy famoso el ejemplo de la doble rendija. Se habla del experimento de la doble rendija, donde lo que sucede es que uno tira electrones que tienen un comportamiento cuántico y de acuerdo a si uno arma el esquema del experimento de tal manera que la realidad fuerza al electrón a pasar por una rendija o por dos, el electrón se va a comportar de una u otra manera porque la rendija, esto es lo interesante, solamente poner una rendija por donde pasa una partícula ya alcanza para contar cómo medir. Es muy sutil lo que significa medir en mecánica cuántica. Es básicamente, está forzando el sistema a tener una cierta consistencia con lo observado. Sepas vos o no, tal vez vos no sabés mecánica cuántica y no sabés que podrías estar infiriendo información del sistema gracias a tener la rendija. Pero como tenés la rendija, ya está, ya se arruina. El concepto, hay otro concepto muy importante que se investiga mucho, que es información cuántica, que es a nivel cuántico la información. Y tiene mucho que ver con esto, que es, eh, aun cuando vos no sabés, vos podés estar extrayendo información del sistema meramente poniendo una rendija. No sé, se te cruzó un camión adelante y te quedaron dos rendijas entre medio de una pared. Eh, Puede ser accidental, ¿me entendés? Lo que intento decir es, que no sepas que estás midiendo no significa que no estés midiendo, hay sutilezas ahí que hacen muy loco el tema de, hay a veces paradojas, ha habido paradojas donde vos decís, donde la gente decía, ¿qué está pasando? Pasa porque me estoy midiendo y no me doy cuenta. Y hay todo un concepto de información, de qué extrae información. Y de nuevo, lo que sucede en definitiva es cuando uno fuerza el sistema de tal manera que puede decir o pasó por esta rendija o pasó por la otra, la mecánica cuántica se ajusta a eso y colapsa en lo posible. Colapsa significa, ya no tengo un cero, tengo un uno, tengo lo que es consistente con lo que observé. Es rarísimo, Impresionante. es rarísimo. Impresionante. Se llama Vos sabés interpretación. que
¿Cómo Es se la llama? interpretación de Copenhague. Obviamente hubo muchas discusiones, toda la mecánica cuántica es de la época de Heisenberg, en 1930, 1915, por ahí, y hubo muchas discusiones. De hecho, hay una foto muy famosa que hay, es el Dream Team de la física. Está Einstein, está Heisenberg, está Dirac, están todos en una foto en esos congresos que hacían en 1930 por ahí, y se pusieron de acuerdo de esto, que es la interpretación de Copenhague, de cómo se pusieron de acuerdo, cómo interpretar lo que pasa cuando se mira. Y de hecho es una Impresionante. foto muy famosa que vas a ver en los libros, que es el Dream Team de la física. Y eso podría converger en lo que estábamos comentando antes, de que cuando aparece un observador fuerza a colapsar o a, de alguna forma, a asumir una posición que no es la que tiene que asumir. Sí. Ese Bueno, es el... es una de las posibilidades. Lo que sucede es, no es que tiene o no que asumir, hay varias posibilidades que son estas probabilidades que están en la superposición. Toda función de onda es una superposición de muchos estados. Está forzando una posibilidad. Esto lo que hace también es que le cambia una cosa, un paradigma que le cambia a la computación clásica, es que uno tiene que repetir muchas veces el mismo experimento para juntar estadística de cuáles eran las probabilidades, ¿no? Pero lo fuerza y entonces uno no sabe qué es lo que es. Esta es parte del desafío de programar computadoras cuánticas, que es uno no sabe qué es lo que está midiendo hasta que junta suficiente estadística para describirlo. Y entonces, Claro, ¿qué debería? Uno hace de alguna manera un reverse engineering en eso. Y claro, no, parte de la solución del problema tiene que estar inscripta en ese reverse engineering. o sea, lo que vos terminás teniendo no es una medición exacta, sino tenés una muestra poblacional lo suficientemente grande como para decir tanto porcentaje de veces, lo suficientemente considerable pasó esto. Entonces asumo que es un poco como pasa con la medicina, ¿no? Con la medicina entiendo que lo que hacen es, tienen una muestra poblacional y si supera cierto número o cierto porcentaje de acierto, lo dan como válido. Pero no es que es válido el 100%. Y vos sabés No, que siempre es a nivel estadístico esas cosas, sí. cuando vos hablabas, me acordaba de que hace un tiempo, y por todo esta de las cuestiones de la medición, empecé a ver como que la vida en realidad no es determinística, sino que la vida es probabilística. En general nos la enseñan en términos determinísticos, quizás por una cuestión de simpleza, pero hay probabilidad de hacer las cosas. No, no existe lo seguro. Sí, es interesante eso. Bueno, una de las discusiones de este grupo de físicos era, hay una frase de Einstein que es, Dios no juega a los dados. Einstein era muy determinista en ese tema. A Einstein le molestaban. De hecho, lo más gracioso es que Einstein logra un montón de cosas en la relatividad, pero esa teoría no estaba sentada, entonces el Nobel se lo dan por una cosa de cuántica. Pero a él no le gustaba la mecánica cuántica, no le gustaban unas cuestiones probabilísticas. Él decía que Dios no juega a los dados. Eh, y había otra gente que decía que Dios sí juega a los dados. No solo juega a los dados, sino que los tira donde no podemos ver. Eh, pero hay mucha discusión, hubo mucha discusión filosófica. Estas cosas se ponen filosóficas a veces y a eso se reunían todo este grupo de físicos, para discutir estas interpretaciones, ¿no? Eh, yo creo que sí, la vida es probabilista de alguna manera. Yo no creo del todo, fui muy determinista cuando era chico. Cuando era chico a mí me encantaba ver lo que hablaba Laplace. ¿Qué es lo que pasa? Con el éxito de la mecánica newtoniana, la mecánica newtoniana es la forma de ver el mundo determinista, ¿no? Porque me dicen, yo tengo esta fórmula, te predigo dónde están los planetas. Con ese éxito hubo toda una ola de determinismo. Y Laplace, que es un famoso matemático, que tiene un operador en su nombre, el laplaciano, que describe un montón de ecuaciones muy famosas de la física, era además, estaba metido en, no sé de qué manera, en ciencia con Napoleón, si mal no tengo entendido. Y era Mirá, determinista, muy determinista, y de hecho, hasta te digo, hasta estas cosas tuvieron consecuencias en cómo se percibe, cómo percibieron los franceses en su revolución. Si todo es determinista, vos tenés culpa de las cagadas que te mandás, disculpen la palabra. Tenés culpa de los delitos que te mandás si todo es determinista. Eh, claro, yo creo que no, la mecánica cuántica de alguna manera viene a decir, a hay una... resolver eso, hacerte cargo, ¿no? Decir, viene a eso, pero bueno, ahí ya entramos en una cosa filosófica, ¿no? Sí. sí, sí, yo, bueno, en ese cargo, en ese caso, en ese cargo, ¿no? Hablando.
Y un poco es el espíritu del podcast, ¿no? Yo le llamo podcast porque la idea es que esto se pueda escuchar principalmente, eh, pero la idea del podcast o de entrevistas es tener un montón de conocimiento para uno hacerse responsable de uno. Digo, todo esto va llevando como un montón de conocimiento y de cosas que te van como de alguna forma dando otras opiniones, ¿no? Opiniones en el mundo laboral, por ejemplo, en el mundo académico, en el mundo experimental, como es tu caso, en el mundo de los negocios. Porque, digamos, ahora viene, vos estás contando un montón de cosas fascinantes realmente sobre lo experimental. Y viene la segunda parte, ¿no? Digo, la segunda parte que es cómo se puede llevar eso a esta nueva revolución, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Y esa es la próxima pregunta antes de hacer ese pequeño disclaimer, ¿no? Porque en el caso de lo que estamos tratando de hacer en estas entrevistas es que uno sí se tiene que hacer cargo de las cosas, ¿no? De ser buena gente y de construir, ¿no? Es un mundo para construir cosas y ¿por qué no alivianarle el camino a los demás? Digo, una vez me habían preguntado si, una pregunta muy linda, ¿no? Un amigo me dijo, ¿vos cómo te definís, luz o espejo? Me gustó la pregunta de alguna manera, el uso espejo. Y Sí, creo que tengo el honor y claramente escuchándote y por cómo lo comentás, lo demostrás, de tenerte como entrevistado, zarpado entrevistado, porque veo que sos luz y gracias. con esto de superposición. También podemos ser espejos cuando el otro necesita verse. A veces uno no logra arrancar porque no logra verse, no aprendió a verse. Entonces, bueno, sacando esa cuestión filosófica, yo sí creo que es un mundo mejor en el cual nos tomamos, como se diría en inglés, que es accountability, que no tiene una traducción, pero simplemente para simplificarlo y colapsarlo en un resultado posible, diría como responsabilidad, ¿no? Y hacerse cargo de uno y de las cosas. Em, Así que bueno, con esa hermosa, digamos, descripción que venís dando de la mecánica clásica un poco y más de la mecánica cuántica y cómo esos conceptos van ahora usándose en esta segunda revolución y todo lo que ya venís contando de la primera también que contaste, por ejemplo, de la tomografía, ¿no? Habías comentado. Sí, sí. Eh, bueno, ahora viene un poco la otra parte que tiene que ver más con lo financiero, ¿no? Con lo financiero, los negocios, el emprendimiento. ¿Cómo ves la posibilidad de que se armen productos en un corto plazo con esto? Diferentes productos ponele de consumo masivo, ¿no? ¿Cómo ves? Son varias preguntas, perdón, así ya después te escucho, porque la verdad que lo que quiero acá más que hablar es escucharte. ¿Cómo ves el tema de eh, la seguridad, la criptografía, si se va a romper la criptografía? Digo, ponele hay un montón de gente con bitcoins que están minando y están gastando. Es más, proponen a veces como ahorro energético muchos lugares donde hay fuego, que tienen que hacer cosas de fuego, utilizar esa energía para poner mineros, ¿no? de criptomonedas. ¿Qué pasa si aparece ahora una tecnología así afiladísima que te rompe el hash? Es decir, bueno, es como que ya no estás compitiendo, es como que yo quiero correr, no sé, con un auto que anda a 50 por hora y me aparece un avión supersónico. Y es como que ya no juego, no compito. Y finalmente, una cosa muy interesante que vimos en el curso con Juanpi, zarpado curso, se mandaron realmente, eh, ojalá lo vuelva a hacer el profe y querido amigo Juanpi. Eh, ¿Cómo ves la física cuántica, la ingeniería cuántica, la computación cuántica y toda esta revolución de la inteligencia artificial, el hardware cuántico y finalmente la pregunta que a mí realmente me pone loco, el arribo de una potencial inteligencia artificial general? Bueno, nada, no tengo más para decir, ya.
Ahora que arranco porque te daste un montón de puntas para arrancar que son muy buenas. Eh, una cosa para empezar es, honestamente, lo que creo es que, no sé, porque fui anotándolas, para poder no olvidarme de alguna. Las repito, si no, ¿eh? O sea, las repito de vuelta. Sí, Digo, si vos ves en el corto plazo un producto de consumo masivo en términos de la ingeniería cuántica, pongamos, o la computación cuántica, esa sería la primera. sí, la primera, esa al respecto de productos masivos, yo creo que va a ser progresivo en el sentido de va a haber productos, nichos que se pueden volver a masificar, que se pueden masificar de a poco. Eh, Creo que un buen punto de comparación es lo que sucedió con las GPUs. Eh, yo no sé hace cuánto estás en el tema. Yo me metí cuando estaba en física, ya se empezaba a meter gente muy en licenciatura, muy temprano. Ya se empezaba a meter gente a hacer simulaciones con GPUs que eran claramente más ágiles para cosas. Y la base surge con que al ser masivas, paralelamente, muy masivamente paralelas, las GPUs lo que tienen es pueden instrumentar problemas que requieren cómputo paralelo de una manera muy rápida. Y el gran ejemplo era la multiplicación de matrices, porque cuando vos querés multiplicar una matriz, cada entrada de la matriz es independiente de las otras, es paralela a las otras de alguna manera. Hay unas cuestiones de memoria y demás, pero es en esencia independiente. Entonces, se dio esa primera herramientita, una herramienta que era un multiplicador de matrices muy veloz, uno lo comparaba, era muy veloz, y se le fue encontrando lugar cada vez más. Obviamente los primeros fuimos los de la física porque muchos de los problemas que simulamos son multiplicaciones de matrices. Hoy en día ya no se discute todas las multiplicaciones de matrices, si uno tiene una GPU, las hace en GPU, cuando son grandes, etcétera. Creo que de alguna manera cualquier producto masivo de computación cuántica tiene que eh, someterse a eso, someterse a un pequeño nichito de algo que vaya creciendo. Y obviamente hoy en día ya tenemos GPUs que no, o sea, las pensamos más allá de la multiplicación de matrices, las pensamos como grandes aceleradores. De alguna manera, cuando haya un producto de computación cuántica, va a ir por ahí. em, Va a ir por el lado de acelerar computadoras clásicas. De hecho, las colaboraciones que tiene la industria son con centros de supercomputación que son quienes les interesa comprar prototipos y entender esto, ¿no? Empezar a usarlos y entender esto. Casi todo el foco hoy en día está puesto en centros de supercomputación. Ese va a ser tal vez el producto masivo. Lo que sucede es que aún estamos un poco lejos. Conecto un poco, preguntaba sobre hardware cuántico, inteligencia artificial. Hay muchas ideas de programar. Si uno hace lo que tiene la mecánica cuántica es que es todo álgebra lineal. Y el álgebra lineal la inteligencia artificial es álgebra lineal también, de alguna manera. Estoy permitiéndome licencias, ¿no? Por difusión, pero es de No, no, alguna. está perfecto. Y entonces se habla mucho de quantum machine learning, que es básicamente decir machine learning, pero con un sistema cuántico. Porque los sistemas cuánticos hacen álgebra lineal muy rápido. Hay que ver, lo que hay que encontrar es el foco, el frame, el marco en el cual uno codifica su problema de machine learning en lo que una computadora cuántica, en el álgebra lineal que una computadora hace, ¿no? Em, pero en ese sentido, y eso es tal vez lo que hicimos en ese curso de Juanpi, me encantó estar en ese curso de Juanpi, muchísimas gracias a él por la invitación. Y lo que hablamos Me fue un sumo. poco eso. Me encantó ese curso, muy lindo porque me echa cosas modernas, que es lo que tiene, de hecho, Argentina le hace falta más de eso, que lo veo afuera y no tiene tanto Argentina, tal vez USEMA sí, estuve viendo en la página web, me pareció interesante algunas cosas que tienen, pero afuera se ve mucho más eso, que es los cursos en ese nivel, me echan cosas más modernas. Pero claro, eso involucra tener un pool de profesores que estén en el tema para poder irme echando porque van escuchando las cosas modernas, ¿no? Así es como, por ejemplo, me invitó a mí o cosas así. Y no Em, son temas comunes tampoco, pues son, o sea, están muy a la vanguardia. Y una de las cosas que me fascina de lo que vos comentás, porque acá aparece otra palabra o una adjetivación, si se quiere, que me gustó, porque es un poco también la característica del ser humano. Todo esto iba llevándolo para el tema de, bueno, ¿cómo hacemos plata con esto? ¿No? Digo, por un claro, voy lado, a llegar a eso, querer ir dejando cosas entre medio, es como disculpame. decir.
No, 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 por favor, no, no, al contrario. De hecho, lo estás explicando de un modo espectacular y me encanta. Y justamente llegar a lo que le llaman la supremacía, ¿no? Digo, ¿qué es eso? Porque son cosas muy del día a día que se hablan y por eso hoy por hoy las computadoras cuánticas no las tienen muchos. De hecho, las tienen muy pocos. Y cuando veo un perfil como tuyo, que es hiper interesante y raro además, porque es algo, cuando vos en una distribución ves en las colas están las cosas raras, digamos, ¿no? En este caso es raro, muy copado, o sea, muy positivo, porque vamos a un mundo de eficiencia energética, con lo que vos estabas comentando. Y es zarpadamente importante eso, porque vos decís, el día de mañana, con quizás un factor de 20 veces menos, vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo ahora. Y eso es impresionante, porque el desarrollo como tal necesita energía. Todo lo que hacemos nosotros es gastar energía. El trabajo, Una por cosa, ¿eh? definición, El lo usa. número, para darte el número, porque me lo acuerdo, este número viene de un paper, del paper de supremacía cuántica de Google en el suplemento, es 4 órdenes de magnitud lo que ellos estiman. Es un estimado, es el primer estimado, eso va a cambiar, pero es 4 órdenes de magnitud, o sea, 10.000 veces sí, 10.000 veces. Que de hecho el paper dice 7 órdenes de magnitud, pero si vos reproducís la cuenta se les chispoteó. Se ve que, viste, en el teclado numérico quisieron poner 4 y pusieron 7 y no lo vieron más. Es en el suplemento, en el anexo del anexo, o sea, estimaron, pero es 4 órdenes de magnitud. Disculpa que te me eché, pero era porque es 4 órdenes de magnitud lo que se habla de energía. No, no, es espectacular porque, digamos, le das un sustento teórico a algo que yo, digamos, de alguna forma percibo. Y está buenísimo, está espectacular. Y bueno, yo creo que hacia eso vamos, ¿no? Es como decir, en este momento sos la cabeza de lanza y quizás ni te das cuenta. Entonces son pocas las personas que son cabeza de lanza. Y lo que noto también, y es una percepción mía, es que es tan importante, y acá hago una comparación, ¿no? Porque en realidad no es tampoco muy precisa, pero fue la dualidad Tesla-Edison. La dualidad Tesla-Edison para mí es inevitable y es necesaria porque vos necesitas un Tesla, pero necesitas un Edison que te lo masifique. Porque si no, los productos como tal no llegan a la gente. Y vos necesitas que llegue a la gente. Entonces digo, desde un lado, tener esa necesidad de querer negociar y comercializar y venderlos, que está buenísimo, porque del otro lado te lo van a aceptar si les sirve, ¿no? Sí. Entonces digo, De hecho, a yo eso... estoy esperando la prueba, te quiero comentar, estoy esperando la prueba de mercado de algo. Hay una empresa, no es la mía, es otra empresa que conozco, se llama Multiverse Quantum Computing, tal vez le estoy haciendo el chivo acá, pero bueno, les voy a tener que cobrar. No, pero los conozco, son de Bilbao, y han largado, ellos son gente que no hace el hardware, no, trabaja simplemente en quantum programming, trabaja en programar cosas, y tienen, obviamente lo hicieron como, está muy terminado como un producto, cosa que para los que venimos de la academia es como, wow, pusieron el esfuerzo en eso. Pusieron el esfuerzo en tener un plugin, por ejemplo, para Excel, para portfolio balancing, y tienen un sistema que es mecha computación cuántica con algo de inteligencia artificial, mecha un poco todo para portfolio balancing y lo venden como su primer gran logro, ¿no? No sé, obviamente lo que sucede es que yo no lo usé, es su producto, ¿no? Entonces, no tengo idea qué tanto humo, qué tanto, tengo que hacer ese disclaimer, ¿no? No tengo idea qué tanto humo o no es. Me encantaría saber, ver esa prueba de mercado, porque está hace 1 o 2 años este producto, ¿no? Pero digo, hablando de productos, ese es, por ejemplo, el primer producto que podría ser masivo, portfolio balancing, es básicamente lo que resuelve es el álgebra lineal de una matriz muy, muy grande, donde cada dimensión de los vectores, cada entrada de la matriz es la locación, o sea, cuánto pones de tu portfolio en una acción o algo así. Y obviamente es la optimización de eso que hoy en día se hace con computadoras clásicas. Todos los fondos de inversión lo hacen, ¿no? Eh, y tienen ese producto. No sé, es tentativo, no es que piensan cambiar el mundo con eso. Creo que es su primer intento, pero digo, para señalar, hay un producto de alguna manera. Otra cosa también es IBM IBM son los que lideran por lejos ofrecer su sistema, más allá de que su sistema no pueda cambiar el mundo aún por tamaño, ofrecer su sistema al público en una cosa de estilo cloud, en un acceso cloud service, etcétera.
y tienen toda una infraestructura muy buena. Digo, creo que eso de alguna manera es un primer producto, pero que hoy en día no es, es meramente educativo, no tanto, tienen algunos servicios con empresas, pero no creo que estén cambiando el mundo aún. Creo que para eso faltan unos 10 años. Creo que para, más que nada falta el tema de que los bloques que logramos construir bloques muy respetables, muy que hacen algo interesante, pero aún no son lo que necesita el teórico para programar de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a todo lo que anticiparon durante 30 años, ¿no? Creo que eso es el siguiente gran enemigo a derrotar. Y para eso creo que hay 10 años, 15 años. Por eso se suele hablar de que quantum computing es deep tech, que es la clase de tecnología en la que tenés que invertir durante muchos años para después sacarle el provecho. Esa es la clase de tecnología en la que se meten compañías como Intel, digamos, las que tienen espalda de alguna manera, y startups que quieren correr el riesgo, ¿no? Eso de Rama, alguna manera, comparándolo, ¿podemos decir que estamos en los 90 de Internet? yo diría que estamos en los 80 de Internet. Ah, ok, 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 La ok. comparación suele ser, estamos en el momento de la computación cuando las computadoras aún eran habitaciones enteras. Claro, De hecho, claro, ¿sabes de claro. dónde viene? Tener un bug en tu código. Tener un bug en tu código viene de que esas habitaciones enteras, el problema era que haya un bicho en la habitación, que haya un Literal. insecto. Por eso se buscaba el bug, se busca el bug. Bueno, estamos en esa época donde los bugs son terribles porque hay literalmente bichos. Eh, que suele ser, no sé bien si la comparación es 60, 70 de la computación clásica, Ah, pero wow, claro, o sea, viene después con los 80. En los 80 de hecho, es cuando se les ocurre la idea del machine learning, no del machine learning, de algunas cosas de inteligencia artificial que no les daba no tenían ni datos suficientemente masivos ni capacidad de cómputo para hacerlas. Y rebotea en el 2008 a alguien se ve que se le ocurre rescatar esa idea y dice, wow, tenemos datos y tenemos capacidad de cómputo y ahí salió todo, ¿no? Yo diría que estamos en los 60, 70 de la computación, donde todavía son habitaciones llenas de válvulas. es Eh, interesante porque un poco lo que vos estás haciendo es generar la musculación necesaria para ser el gigante sobre el cual después muchos se apoyen. No es como decir muchas veces para lo que es la tecnología y para todo en la vida, nos apoyamos sobre la espalda de gigantes. Digo, hoy por hoy, eh, todos los productos que salen de tecnología sobre Internet se apoyan sobre Internet, digamos, ¿no? Sobre TCP, sobre HTTP, un poco más alto nivel. Eh, es impresionante. O sea que, claro, todavía la parte de negocio no está visible siquiera, ni se puede llegar a no, ver. no, es una apuesta bastante incierta. Sí queda claro que hay potencialidad, o sea, lo que queda claro es estos bloquecitos con su lógica rara, que son las operaciones cuánticas, con su lógica rara logran hacer cosas que eran difíciles de otra manera. Hay intentos y sabemos que podemos hacerlo de lo de romper números primos y romper criptografía, entonces de alguna manera hay un anhelo, pero yo creo que eso está lejos de ser un producto terminado. Lo que sí tiene que ver es que lo que sí entra dentro de la cuestión de mercado es, primero que nada, uno necesita la musculatura, como de alguna manera, como decís, que es la capacidad tecnológica de fabricar los chips que tienen esto, los sistemas de soporte, que son estos sistemas criogénicos. Hay todo un tema con el control de microondas de estos sistemas, y eso es lo que hago, de hecho, lo que hago como especialista en el hardware. Y eso sí requiere eso tiene un montón de disciplinas de conocimiento, de áreas de conocimiento, que van a estar más allá de cuál sea el formato final. Entonces, en ese sentido hay una cierta inversión, sobre todo en empresas grandes. La mayoría de las empresas grandes tienen su programa en esto. Amazon, Google, Intel, IBM. Alibaba tiene un programa, pero no publican mucho lo que tienen, pero digo, eh, Claro, tienen, es más, eh, eh, tienen sus programas y hacen un catch-up de alguna manera, lo que aún no hacen es venderlo masivamente porque no es su momento y estas son empresas que pueden esperar, ¿no? Las startups en general apuntamos a especializarnos en algún componente de esto. En el caso de mi startup es en un paradigma un poco raro de qué bloques, un paradigma de bloques un poquito fuera del estándar de la computación cuántica, medio raro, se llama quantum annealing. ¿es Pero el nombre de la empresa ese?
No, Eso Kilimanjaro sería. te iba a preguntar un poco Kilimanjaro eso, Quantum sobre... Tech, que es una empresa basada en Barcelona, es el nombre de la empresa. Quantum Annealing es la técnica que de alguna manera cambia un poco los bloques que construimos para el Quantum Programming. Es lo que hacemos, pero digo, cada empresa, cada startup tiene su nicho de qué quiere dominar, obviamente porque creemos que va a ser parte de la gran solución cuando esté empaquetada en el sistema, y eso es, obviamente uno quiere dominar eso, ¿no? Y ser el que produce ese componente de alguna manera. Eh, yo diría que a esto sí le quedan 10 15 años, pero hay una cosa, vos hablabas de respecto a la criptografía, respecto al Bitcoin, respecto de no quiero ir en un auto a 50 por hora versus un avión supersónico. Creo que sí lo que va a suceder es, va a ser de alguna manera un acelerador, pero un acelerador que simplemente lo que va a implicar, el día que haya una aceleración, un boost up en la velocidad en la que uno produce hashes o testea cosas, testea soluciones, lo que va a pasar es, todos pasan a ir en el avión supersónico. Eso es lo que No, pasa. Y de no hecho, bueno, rompe de Bitcoin la se adapta. blockchain. Eh, mm, no como está formulada hoy, si lo rompiera sería en 15 años y hay una novedad. Así como estamos hablando de esto, de computación cuántica, hay post-quantum cryptography. La gente de criptografía se mete mucho en eso, que es diseñar sistemas de criptografía que no puedan ser rompibles por lo que se conoce de mecánica cuántica. Entonces, hay todo un esfuerzo, eso, debieran alcanzar 10 años para formular eso, y entonces uno tal vez podría proponer un nuevo sistema de hashing, una nueva fórmula de hashing, digamos, en lugar de usar ya 256, ya 500, 256. lo que sea, usar lo que sea, usar o sea, están creando un nuevo ya, que no es ya, que es otra cosa, método de hashing que es resiste estos ataques, resiste ataques cuánticos. Eso se llama post-quantum cryptography. O sea, existe y uno podría simplemente incorporar ese estándar en Bitcoin. Entiendo, y esto es algo que tal vez me queda un poco leer, pero entiendo que se puede adaptar digamos, con ciertas propuestas se puede adaptar el protocolo de Bitcoin para eso. Creo que sí se dejó suficiente para eso. Ahí, Rama, implicaría un hard fork, ¿no? Para hacer Eh, eso. O sea, lo que ya, siempre me pregunto es, si hicieran eso, ¿qué pasa con las direcciones anteriores? Porque la dirección claro, se... eh, exactamente. tal vez un hard fork de alguna manera, pero sería meramente, o sea, esto es cambiar el SHA-256 por algo más, no es nada en lo que es el stack de la ejecución del programa de Bitcoin, sería cambiar la función. No sé las otras cripto, no soy muy bitcoinero, no tanto criptoinero, en el sentido de que confío mucho en Satoshi. Eh, Que es a espectacular lo que generó. a Ethereum le reconozco la capacidad, me encanta lo de smart contracts, ¿no? De una manera, eh, de una manera es Turing complete, ¿no? Tendría que Sí, verlo. sí, sí, De una sí, sí, es manera que Turing el completo. stack de Bitcoin no es, el script de Bitcoin no es, y Satoshi lo dice en el paper, ¿eh? En el paper Satoshi advierte que no es, o en alguno de los foros que estaba Satoshi lo advierte, no es, y es a propósito, no es Turing complete, para que no le puedan poner un loop eterno o algo así en el script y bloquear toda Sí. la blockchain porque alguien te mandó un programa feo. No es a propósito Turing complete, pero yo creo que el script da para cambiar eso. Lo que no se queda es el día que hackeen eso, se roban el millón de Bitcoin de Satoshi. ¿O qué pasa? Sí, supongo que tal vez es un hard fork o algo así. Es una maravilla. Realmente, ¿sabes qué es lo que tiene Bitcoin? Desde la física lo aprecio. Cuando uno hace mucho de hardware y mucho esto de que te decía de enfrentar la realidad cuando no te funciona la máquina, hay una cosa que uno empieza a apreciar y es las soluciones simples. Una cosa muy común en los teóricos es, como son teóricos, como su herramienta es su cabeza, ellos confían mucho en su herramienta y en su cabeza porque han dedicado su vida a manejarla. Y eso genera una cierta, ¿cómo es que se dice lo que dice Hayek? La fatal arrogancia, ¿no? Eso genera una arrogancia de todo lo puedo resolver porque mi cabeza es magnífica, yo le he dedicado toda mi vida a mi cabeza, todo lo puedo resolver. Y eso lo lleva muchas veces a que sus soluciones sean innecesariamente elaboradas o tengan una vueltita de más, digamos. ¿Viste cuando estás jugando al fútbol y decís hice una de más? Aquí hagan una de más. Claro. Em, Mientras que la persona de hardware suele ser un poquito más tosca, por opción propia, suele decir, yo ya he estado acá, ya he hecho una de más, no hago una de más, pateo directo al arco, aunque no sea elegante, aunque no sea un juego bonito, pateo al arco y listo. Em,
lo de Bitcoin tiene eso de alguna manera, yo sé, o sea, Satoshi lo sabía, él habla de que elige voluntariamente no hacer Turing Complete su script. Y es decir, elige la simpleza frente a la elaboración, que es una cosa que toda tecnología, de hecho, te das cuenta que una tecnología progresa cuando logran hacer soluciones simples, en lugar de cosas Sí. muy elaboradas. Y creo que aún en computación cuántica estamos en cada vez nos volvemos más elaborados. Esto va a llegar a un techo que va a bajar. La computación clásica lo hizo también, ¿eh? Eh, Hoy ya no hablamos tanto de la competencia de los gigahertz de los procesadores, como se hablaba hace 20 años, ¿no? Hace 20 años era cada vez más gigahertz, o 30 tal vez. Era cada vez más gigahertz. De alguna manera se mueve el juego, que sigue habiendo un juego y una competencia, a otro dominio, porque se ha dominado suficiente el dominio anterior, el área Bien, anterior. tengo un tema ahí, Rama, porque coincido con vos, eh, pero no sé si vos no notás que las empresas están eficientizando al mango los procesadores, las CPUs. Por ejemplo, Mac con los Sí, MX es impresionante. Vos ves eso y es un cacho de cosas que tiene un montón de cosas, ¿no? Tiene GPU, tiene un montón de CPUs, tiene hasta módulo de inteligencia artificial. Vos decís, es cierto, a nivel usuario yo ya no veo eso, pero me voy dando cuenta que el hardware está siendo construido de una forma más específica. O sea, la CPU está siendo construida de una forma más específica para el hardware que va a usar. Y es como decís, vos pones un M2 contra un Intel 9, por ejemplo, y creo que sí. hay diferencias. Eh, A ver, creo que es parte también de alguna manera, todo área, ¿no? Todo área de alguna manera tiene crecimientos extensivos e intensivos, en el sentido de que eh, siempre es una cuestión económica, siempre es una cuestión económica donde economía no lo entiendo como dice von Neumann. Von Neumann es mi ídolo de la economía porque no es economista físico, matemático, pero von Neumann es el de teoría de juegos, ¿no? Él empieza a hablar, en su libro siempre habla de la economía como los recursos, es la administración de recursos de la mejor manera para tu objetivo, ¿no? Y de alguna Totalmente, manera, cuando uno tiene eso, en este caso son los recursos computacionales de un procesador para tu objetivo de procesar lo más rápido y lo más eficiente posible, cuando uno tiene eso, y en toda cosa de la vida, siempre, en toda economía de la vida, en toda administración de recursos para un problema, hay crecimientos que se dan por extensividad, que es, mirá, encontré cómo construir un procesador y si construyo 20 procesadores más, si me expando a uno, me expando a dos, me expando a tres, me expando a 20, eso es extensivo de alguna manera. Pero también hay procesos de crecimiento y de progreso intensivo, en el sentido de, ya no puedo seguir copiando procesadores, ya no te puedo poner 20 procesadores en un chip, ¿cómo hago mejor mi procesador? ¿Cómo hago que consuma menos? ¿Cómo hago que hagan más con el mismo hardware? Que en general tiene que ver con un diseño en conjunción con lo que va a usar, un diseño de cómo el hardware lo va a usar desde el software, sobre qué específico hardware, con qué diseño de procesador, con qué arquitectura. Von Neumann, por cierto, no solo es teoría de juegos, es el padre de la arquitectura de procesadores modernos, un tipo que es un crack en todo sentido, creador de la bomba totalmente. atómica, creador de eso. Pero lo digo en ese sentido, lo digo en el sentido de que creo que hay ambas rutas. La ruta de los gigahercios hace 30 años fue la ruta extensiva, cómo le doy más y más y más al procesador, pero hay varias cosas. Lo que han hecho con los M2 me parece fantástico. Sigue habiendo, a ver, creo que en el fondo es ahí sí ya empieza la economía de la plata, que es qué les resulta redituable vender. Creo que Mac ha encontrado un nicho también de usuarios que le tienen fe, entonces que van a pagar lo que crean ellos que es correcto. Eh, pero creo que sí se está volviendo, o sea, sí definitivamente estamos en un área más intensiva ahora, de hacer con menos hacer más, en lugar de seguir expandiendo y ocupando todo el lugar de procesamiento posible, ¿no? Con menos hacer más. Hemos llegado a la miniaturización. La computación cuántica está muy lejos de eso, está lejísimos de eso, estamos en extensividad todavía. Pero no está lejos, creo, por todo lo que estuviste explicando, de los
actuales ya problemas de inteligencia artificial y los potenciales de futuro. ¿Por qué? No, Vos para hace un nada, rato está a- cerca, está muy cerca. hablabas de algo súper interesante que son las redes neuronales, que a vos habías mencionado las convolucionales, ¿no? Las convolucionales son un tipo de redes neuronales. ¿Y qué son las redes neuronales? Bueno, básicamente una persona dijo cómo es el modelo teórico de una neurona, de lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro y Por cómo cierto, funciona nuestro... venían de física también, ¿eh? En mi facultad en Córdoba hay mucha gente que trabaja en eso. Vienen de física, Vamos, toda esta idea, todavía. siempre hay un físico metido porque es una idea loca. Sí, sí, ¿No? sí, seguí contando lo de las redes neuronales porque me encanta cómo hicieron eso justamente. O sea, empezaron emulando la red del cerebro. Totalmente. Y la red del cerebro empieza a resolver las cosas de una forma diferente a como veníamos haciendo la computación clásica. Ahora ya no hablo de la mecánica, sino hablo de la computación clásica. Y vos comentaste muy precisamente que detrás de todo esto hay álgebra. ¿Y dónde se ve el álgebra? El álgebra se ve, a mi criterio y por lo que yo estuve viendo, en lo que son las operaciones matriciales. Porque el álgebra, básicamente, más o menos, hablando, tomando un café en González Catán, ¿no? Como haciendo medio fantino, el álgebra es la cuestión de ir operando variables con ciertas reglas, ¿no? Con las multiplicaciones, las divisiones, las sumas y restas, e incógnitas. Entonces acá vos tenés una matriz, cada uno de los valores de la matriz va a tener una representación más allá de lo que la matriz es. Entonces, ¿cómo vas trasladando eso inicial en algo final? Que es lo que explicabas vos, ¿no? Digo, vos tenés, por ejemplo, la máquina de hacer pizza. Yo le tiro el input, le tiro harina, le tiro un montón de cosas y lanza la pizza al final. Bueno, claramente estos son bloques de construcción más chiquitos, no va a ser una cosa así, y esto es obviamente una representación meramente gráfica. Entonces, lo que vos explicabas, que tiene todo que ver con lo que es el machine learning, con lo que es la inteligencia artificial en sus diferentes áreas, ¿no? Una de ellas es las redes neuronales. Las redes neuronales se usan para muchas cosas y hay diferentes tipos de redes, porque según cómo están dispuestas las neuronas y qué es lo que haga cada neurona es como se llama. Entonces, si yo de repente, y es un poco también como nosotros vemos la realidad, si yo voy por la calle y observo un auto, yo entiendo que es un auto de alguna forma por convolución, porque asocio que tiene ruedas, asocio que tiene puerta, asocio que se está moviendo y que tiene ventanas, entonces todo el conjunto de esas cosas me hacen que sea un auto. Pero si en vez de tener cuatro ruedas, tiene dos ruedas, y si en vez de puerta tiene algo que las une, bueno, asocio que es una moto. Entonces, todo eso que claramente, como dijiste, ¿no? Hay físicos y un montón de gente de teoría que empieza a jugar con esas ideas y dice cómo las llevo después a otro ámbito. Por ejemplo, el de la computación. Entonces, yo pensaba, ¿no? Con lo que vos comentabas, dado que la computación cuántica viene a acelerar la resolución de problemas matriciales, y que eso, digamos, que es una de las áreas que mejor se le da, y que la inteligencia artificial, por otro lado, está compuesta por atrás. Digamos, yo como no estoy en la teoría profunda, sino en el uso, yo como programador y a mí como me gusta programar, ¿qué hago? Sale una librería de inteligencia artificial, me la descargo, veo cómo se usa, le meto input y veo el output. Digo, wow, esto es alucinante. ¿No? Por ejemplo, reconocimiento facial o lo que son los LLM, ¿no? Sí, Que son, por ejemplo, GPT. Por ejemplo, GPT es el caso de un modelo del lenguaje grande, creo que se llama, o LLM, Large Language Model. Entonces, pero en el fondo, y digo, ahí siendo un poco ya abstrayéndome sin necesidad de saberlo, son operaciones matriciales lo que hacen. Entonces digo, qué bueno juntarme ahí, sí, con gente como Rama y, la startup, y su startup, donde están generando bloques que quizás ahora no están, no son, no ya, o a lo mejor sí, ya no son listos para producción. Pero en el momento que lo sean, yo voy a tener un GPT que ya de por sí anda muy rápido, pero va a andar mucho más rápido. Porque mientras uno es una operación con un ábaco, que está bien y que está muy buena, el otro lo hace con una calculadora. Entonces, digo, y ahí te iba a preguntar,
también otra cosa que se dio con Juanpi en un momento, eh, ¿cómo ves en términos de la inteligencia artificial general, qué le falta más, software o hardware? Esto fue Creo una, que es una, sí, creo que es una sí, cosa, creo que le faltan las dos. Creo que el punto es, a ver, creo que faltan las dos para una inteligencia general artificial, en el sentido de, creo que el gran movimiento en software siempre es entender las capas de abstracción que lo simplifican, que lo hacen una historia simple en lugar de una historia complicada, porque lo que sucede es uno aboca su cabeza a atender lo que le parece complicado. Y en general uno lo hace porque ha aprendido cosas que eran complicadas en su momento, pero que hoy las da por resueltas. Y de alguna manera automáticas o de alguna manera encapsuladas de una manera que uno no tiene que dedicarle pensamiento a eso, sino que le dedica pensamiento al siguiente nivel. Creo que siempre la pregunta al respecto del software, que es más ese tipo de cosas, está en cómo vamos a encapsular el nivel actual para seguir al siguiente nivel. Um, Eso por un lado en software. Creo que por hardware el gran tema es cómo seguir escalando siempre. Siempre el gran tema es cómo seguir escalando. Y la mecánica cuántica, la computación cuántica puede ser una de las cosas que acelera. Ya hay GPUs, hay computación cuántica, creo que lo mencioné en el curso de Juanpi. La gente de yo trabajé con la gente de Intel cuando estaba haciendo mi doctorado. Intel ponen funding en las empresas, en estas empresas en grupos de investigación que hacen lo que les interesa tener un pie, ¿no? En ese lado. Y trabajé con Intel y la misma persona que dirigía el proyecto de Intel, le llaman Components Research en Intel. La misma persona que estaba al tanto de cosas de cuántica, estaba también a cargo de chips neuromórficos, que es básicamente un chip donde las conexiones se hacen emulando redes neuronales en el chip mismo. Entonces, digo, tenían ese, no sé en qué quedó ese proyecto, pero digo, ¿qué es lo que buscan? Constantemente buscan de alguna manera otra arquitectura de chips que les acelere ciertas cosas. En ese momento eran los neuromórficos y lo cuántico, no sé qué tendrán hoy en día en balanza, ¿no? En cartera, pero de alguna manera hay cosas del hardware, creo que así es como va a terminar entrando la computación cuántica. Una cosa que admitirte que obviamente yo siempre lo tiro, te digo 10 15 años, porque yo veo las fallas, entonces me cuesta no enfocarme en las fallas de lo que hago, ¿no? Me cuesta no ver la falla y la insuficiencia de lo que hago porque lo estoy tratando de perfeccionar. Pero algo que admitir es cuando preparé el curso para lo de Juanpi, eh, me puse a ver, porque era lo más fácil, usamos el Quantum Experience de IBM, el Cloud System de IBM, y me puse a ver lo que tenían, me puse a ver lo que tenía mi competidor, algo que yo no hago tanto porque estoy en hardware, los de software hacen en mi empresa, y me puse a verlo y me sorprendió, había un par que son los que presenté, los ejemplos que preparé y que presenté para Machine Learning, me sorprendió medianamente lo avanzados que estaban, lo conectados que estaban. Desde luego el desafío sigue siendo, está bien, está muy lindo el ejemplo, ahora dame un chip con 2000 qubits y no existe ese chip. Entonces digo, está ahí claro. la dificultad. Pero me sorprendió lo avanzado que estaba, al menos usar los algoritmos cuánticos como classifiers, que es el 101, es el 101 de Machine Learning, ¿no? En cualquier tutorial lo que te manda es a clasificar 2 o 3 nubes de datos, ¿no? Eh, eso Es el me famoso, es un perrito de Silicon Valley, ¿no? La serie. claro, eso. Para quienes vieron la serie de Silicon Valley, hay uno de los programadores, en realidad era uno de los rezagados de los programadores que hace un programa que detecta si es un perrito caliente, le llaman, un pancho. Sí, Y bueno, hace flor de negocio con eso, es increíble. Todos estaban desesperados por tener ese producto. Y claramente eso es un clasificador, ¿no? Clasifica si algo entra en una categoría o no lo entra, si algo es o no lo es. Digo, yo puedo decir, esto es una lapicera o no lo es. Entonces ahí estoy clasificando, ese es el hecho. sí, sí. Rama, bueno, Sí. entonces, para no sacarte más tiempo, quería cerrar con dos preguntas. La primera es sobre si nos contás algo de tu startup, lo que quieras contarnos, tu rol. Y bueno, y finalmente, la de la AGI, que es ¿a cuánto tiempo
Y por supuesto, son opiniones, ¿no? Porque nadie lo sabe y, y nadie sabe incluso qué va a hacer la AGI. Si la AGI realmente va a ser lo que es, si va a ser un procesador estadístico y no mucho más, o qué. Pero bueno, acá es lindo el concepto que cada persona da, porque de alguna forma, hablando con los demás, nos nutrimos y conociendo de los demás, como concepto también llevado a lo que es el podcast, noto algo muy interesante que es, todos ustedes están luchando fuertemente y ya no importa el resultado, porque lo que veo es que ustedes lo hacen con un proyecto, con una esperanza, pero como que, que es el proceso de lo que ustedes están enamorados y no del resultado. Y es un mensaje muy lindo para toda persona emprendedora, e incluso para mí. Digo, yo muchos de los mensajes me los mando a mí mismo. Como decir, eh, en el proceso uno va a fallar. Y puede ser que la mera falla sea el avance del proceso también. Entonces, vos fíjate que estabas hablando de componentes fundamentales y un montón de cosas, y siempre lo mencionaste incluso, como que vos estás viendo mucho las fallas que hay, y ves que esto va a ser de acá a 15 años, por ejemplo, y estabas hablando de la computación en los 60 70 donde no era para nada, digamos, no era para nada atractivo en términos de comerciales, sino que era justamente, era una apuesta para dejarle algo, para que alguien más lo hiciera después. Y generalmente, muchas veces pasa que son las personas que cambian el mundo. No sé para bien o para mal, no lo sé. Esto, digamos, en muchas cosas para bien y es lo esperable. No creo que todos queremos eso que sea para bien, pero qué laburo, ¿no? Y qué resiliencia, que otra palabra que vos usaste, muy linda, por cierto, porque la resiliencia es la capacidad que tenemos de volvernos a parar cuando nos caemos. Así que bueno, nada, esas dos preguntas, principalmente ya ni tanto la de la AGI, sino la de vos, ¿no? De tu proyecto actual, de qué es, cómo estás y qué te Una cosa, atrae de eso. quiero empezarlo de una cosa. Yo siempre arranco desde lo que siempre hago cuando respondo algo medio contextual o filosófico, siempre arranco tirando algo medio abstracto que después lo conecto, ¿no? Y dejaste un montón de cosas que de hecho, porque me gustaban un par de cosas que dijiste durante la charla, pero que tenía que cambiar mucho el tema, tenía que irme a otro lado para empezar a hablar, ¿no? Pero creo que quedó mucho en la charla, un tema de construir, ¿no? Un tema en algún momento hablaste de uno busca qué hace uno como individuo, ¿no? Y creo que la palabra clave que no escuché, pero que la quiero decir, es construir. De alguna manera, a ver, en el mundo como humanidad frente al mundo, estamos solos, en el sentido de nadie viene a rescatarnos, menos que vengan los alienígenas, ya veremos, pero eh, nadie viene a rescatarnos, somos lo que construimos como humanidad, ¿no? Y eso incluye la tecnología, es lo que construimos de alguna manera, o es las técnicas que construimos. Ah, no solo las cosas materiales, las técnicas que construimos son la tecnología. Y la palabra, digo, quería meter la palabra construcción, porque eso tiene que ver, cuando hablamos del proceso y no del resultado. Cuando uno quiere construir algo, uno no lo construye solo por el resultado, uno cree que la construcción es buena en sí. Eh, Eso pasa muchas veces con lo que construimos tecnología, en el sentido de que queremos construir algo, a mí me gusta la computación cuántica, quiero construir una computadora cuántica, pero no es que uno está casado con el tema de la computación cuántica, uno está casado con construir algo. De nuevo, esto que te decía de por qué soy físico experimental y no teórico, quería construir, ¿qué significa? Quiero construir algo que quede andando. Mucha gente que empieza a programar tiene ese impulso, ¿no? El impulso de, a mí me costaba cuando aprendí a programar hace muchos años, odiaba los tutoriales que no me sacaban andando con un Hello World. Y ese es mi filtro para todo tutorial de programación o de algo que me saque andando con un Hello World, porque si no sé que me va a hacer gastar un montón de tiempo en conceptos abstractos. Y creo que tiene que ver con quiero construir algo. Y a ver, si el proceso te lleva a que tal vez no es lo que vos querías exacto, hay que mutarlo un poco, creo que la gente que le gusta construir lo muta, siempre está dispuesta a mutar eso
en la medida en que la realidad lo lleva a uno a eso y en que uno puede adaptar su pensamiento a eso, ¿no? Y sus técnicas. Pero la inteligencia artificial general también creo que tiene que ver con eso, es algo que queremos construir, algo que la gente dice qué lindo sería construirlo, tal vez a veces dice, bueno, no sé si sería lindo, puede ser peligroso, pero es algo que queremos construir de alguna manera, así como yo estoy construyendo esto, hay gente que quiere la inteligencia artificial general. Em, Creo también que tiene un valor humano, no filosófico de qué es la inteligencia y, digamos, tiene un valor más allá de qué lindo sería tener un robot que me entiende, hay un montón de problemas que me resolvería, ¿no? Pero creo más que nada eso de lo del proceso que tiene que ver con la construcción, que tiene que ver con lo que construimos, que queremos de alguna manera, somos los que nos entendemos como la humanidad frente al universo vacío, nadie viene a rescatarnos, somos lo que construimos, queremos construir algo y vamos y lo hacemos, o queremos hacer eso. Entonces no nos importa tanto el resultado porque tenemos ese impulso que igual lo querríamos seguir, aunque ya veremos con qué resultado adaptamos para que nuestro proceso de construcción sea sustentable, porque si todo es economía, en la vida necesitamos recursos, necesitamos comida, necesitamos, no vivo del aire, etcétera, ¿no? Pero viene de alguna manera eso, lo vería de esa manera. Te lo conecto, o sea, por eso quería empezar muy del concepto y voy bajando ahora sí llego un poco más a lo de inteligencia artificial general. Yo creo que parte de la lejanía que tenemos es que también no me queda claro, obviamente alguien que sea experto en inteligencia artificial podría responderme su opinión de esto, pero ¿qué es una inteligencia artificial general y qué no es? Creo que todavía somos como el nene que aprende qué es un gato y qué no es. Pero por ahí ve un chihuahua que es un perrito chiquitito, no sé, un perrito de estos chiquititos, ¿viste? Perrito de señora, y dice, ¿eso es un gato o es un perro? De alguna manera hay expertos que saben lo que quieren, saben lo que buscan el perro en el genoma del perro, etcétera. Pero creo que de alguna manera como lo estamos armando, creo que también, creo que es una utopía. Eduardo Galeano hablaba de la utopía que sirve para caminar. ¿Para qué sirve la utopía? Hablaba de que camino hacia la utopía y la utopía se me aleja. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. De alguna manera, cuando uno quiere construir algo, es una utopía de lo que quiere construir y después va entendiendo las fallas de lo que quiere construir. Creo que la inteligencia artificial general es eso. Eh, Creo que cada vez tenemos una inteligencia artificial más apabullante y que Sí. vamos a ir construyendo eso. Creo también algo que estaba muy de moda hace 10 15 años, que era la singularidad tecnológica, que es si cada vez empezamos a descubrir más y más y más en menos tiempo, en algún momento estallamos, ¿no? Eh, Creo eso en general sobre la construcción. Creo que la inteligencia artificial, la computación cuántica, lo que sea, todo va a ir en esa dirección. Todo avanza en la Oh, dirección de construir algo y qué per- dejamos. perdón, para dar una pequeña definición, muy casera, por supuesto, a ver, porque es cierto, es muy genérico, como para dar así ciertos parámetros, ¿no? De qué podría llegar a ser una inteligencia artificial. Yo lo pensaba en estos términos. ¿A cuánto estamos potencialmente de un set de inteligencias reunidos donde haya visión por computadora, unido con machine learning, unido con eh, de un lenguaje grande, ¿no? Un procesamiento de texto, reunido con ciertas características que nos hacen humanos, por ejemplo, la conciencia. ¿Y qué sería la conciencia? La conciencia es poder saber que existimos, ¿no? Digo, y a su vez, a eso sumarle virtudes o problemas filosóficos. Digo, hago la aclaración porque para algunas personas son virtudes y para otras para otras personas son problemas, porque hay cuestiones filosóficas que a veces hacen que a uno tenga como ciertas crisis, por decirlo de alguna manera. Entonces, a eso lo ato un poco con tu área de expertise, que es el hardware, ¿no? Porque realmente hoy por hoy estos LLM consumen unos volúmenes de datos monstruosos y requieren unos volúmenes de CPU y de procesamientos monstruosos. Entonces digo,
quizás en esa ley de Moore que hace que todo vaya siendo cada vez más grande, más grande, más grande, y pareciera como algo exponencial, ¿no? Digo, pero en algún punto es exponencial, pero nunca va a ser recto, o sea, nunca va a Sí. llegar, ¿no? Entonces digo, em, Creo que en esa es la ellos... solución, por cierto. Después te cuento, pero creo que esa es la solución, por cierto, lo que acabas de decir. Ah, bueno, buenísimo. Es que Me creo que encanta saber... una cosa es en matemática, una cosa es una asíntota, que es o una explosión de la función, que es como el 1/x alrededor del cero. Cuando x es cero explota. Otra cosa es una exponencial, ¿sabes qué tiene la exponencial? Fractalidad. Si vos mirás una exponencial, la exponencial luce lo mismo en cualquier escala, porque la regla es que, ¿qué es una exponencial? Una exponencial es una ley de potencias donde vos creces con un rate. El rate es, si vos querés explicar la exponencial como e a la x, lo que tenés que hacer es e a la logaritmo de y. El y es tu rate. Eh, Como todo crece con un rate, cuando vos mirás para atrás, vos creciste con ese rate. Y digamos, lo que intento decir es, si vos creces el 10% cada año, Claro, cuando vos mirás para el año pasado, vos sos un 10% más grande que el año pasado. Siempre sos un 10% más grande que el año pasado. Si vos lo mirás en relativo, la exponencial es fractal en ese sentido, en el sentido de que vos mirás un periodo anterior y siempre sos Y más grande. claro, Solamente que, claro, es apabullante. Si vos estás en una escala muy chiquita, cuando mires para atrás vas a decir, wow, cuánto crecías, pabulla. Pero no es una explosión, no es que un día llegas a infinito. Esa es la singularidad. Una singularidad en una función es la de 1/x, que explota. La derivada claro. tiende a infinito la derivada. La del exponencial tiende a infinito de otra manera. Ok, Ahí entran los niveles de infinito en matemáticas. Hay distintos niveles de infinito, ¿no? Tiende a infinito de y, otra manera. Digo, y creo que ahí, te paré porque creo que esa es lo dijiste y creo que es la clave. perdón, para recapitularlo, pero no sé si lo entendí. Entonces, vos ves que lo que va a cambiar es el rate. Quizás se va a acelerar más rápido. O la Y va a seguir siendo el mismo. No, Va a creo que estar fijo en un simplemente valor. el mismo rate es apabullante cuando lo ves acumulado. Interés Ah, ok. compuesto. Es el efecto del interés compuesto. Vos lo ves acumulado y decís, wow, es apabullante el interés compuesto, cuando en realidad es meramente eso, es interés compuesto o bueno, o rate de crecimiento. Lo que suele suceder en la física es que nunca nada es infinito y entonces uno no tiene funciones exponenciales, sino que en algún momento se planchan, la función logística se le llama. Eh, Cuando los límites físicos, ¿qué es la función logística? Es una exponencial que tiene límites físicos y algún límite físico le impide seguir exponenciando, seguir acumulando. Eh, es eso, creo que es eso, creo que simplemente lo que apabulla es que uno empieza con muy poquito y cuando mira para atrás se da cuenta que acumuló mucho. Y Claro. que cada vez, hoy en día, a ver, para decir el ejemplo más simple que ponen la gente que habla de singularidad tecnológica, siempre habla de la separación que hubo entre el invento del fuego y el invento de la rueda. Es una separación de miles de años, tal vez, no sé, tendría que ver cuánto era, pero es una separación de miles de años entre dos eventos grandes de invención. Hoy en día tenemos grandes invenciones, una separación de años o décadas tal vez. Y eso es lo que es. Ahí sí el rate de alguna manera incrementa, pero yo no sé si diría que el rate incrementa o que la acumulación nos hace hacer eso. Interés Claro. compuesto de logro tecnológico de alguna manera. Em, Einstein sí, decía que el interés compuesto era la octava maravilla, ¿no? es que es lo que hace un crecimiento exponencial, es la exponencialidad de la vida. Eso es fantástico y en física muchas veces uno cuando se está formando en física, uno lo vive en el conocimiento, uno vive como hace 15 años yo hubiera discutido una ecuación diferencial o una integral que hoy en día la doy como, bueno, resolvémela y listo. Y uno, en física al menos, uno logra un interés compuesto de conocimiento que llama la atención, que es una maravilla, y sobre la plata obviamente uno la ve lo que es el interés compuesto, ¿no? Pero el fenómeno de exponenciación, el fenómeno de que el crecimiento anterior motoriza tu crecimiento futuro, es una cosa para mí maravillosa y que es la base de todo el progreso exponencial, ¿no?
Impresionante. Bueno, y para cerrar, entonces, Rama, sí, te iba a preguntar sobre tu startup y lo que Sí, haces en no, no te ella. respondí. Me preguntaron dónde y no te respondí porque me quedé hablando de construir y eso. Eh, Mi startup es Kilimanjaro Quantum Tech, estamos en Barcelona. Lo que hacemos es, a nivel full stack, o sea, cubrimos desde el hardware, el software intermedio, que es de alguna manera la columna vertebral del control, y la parte de Quantum Programming, la parte de Theory and Applications, le llamamos, pero es Quantum Programming en los términos que usamos hoy. Eh, Ese es el full stack de computación cuántica de alguna manera. Ese stack lo hacemos completo porque queremos cambiar eh, en la computación cuántica desde 1900 ya, 1990, se habla de reemplazar con operaciones cuánticas las puertas lógicas. Nosotros queremos hacer otra cosa que se llama quantum annealing, que es otro proceso físico. eh, de alguna manera es un proceso, es usar de manera analógica tu proceso físico en lugar de concentradito en compuertas cuánticas. Eso es lo que se llama como quantum annealing. Hay una tecnicidad más que tengo que agregar, es Coherent quantum annealing, tiene que ver con estas fases que hablábamos. Es un paradigma de alguna manera distinto de programar una computadora cuántica. Ese es el valor. El valor es que el Coherent Quantum Annealing uno puede expresar su programación cuántica de otra manera. Eso es lo que perseguimos. Eh, Hace poco cerramos, somos oficialmente spin-off de Repsol, hace poco, o sea, no sé si spin-off, y Repsol nos invirtió, no sé si el término correcto es spin-off. Spin-off somos de los institutos de investigación que estamos. Pero bueno, y Repsol ha invertido en nosotros y hay otro fondo español que sigue a Repsol básicamente. ¿Como Estamos Angel buscando. Investors? ¿Cómo? Esos. No, como, o sea, no como angel investor, directamente como equity investor, tiene una parte de la empresa, obviamente, porque son inversores, como venture capitals, digamos. Ok. Eh, Estamos buscando más inversiones, creo que este año hay una chica que hacía teoría, o sea, tiene mi mismo background, pero más de teoría y es nuestra CEO, y está buscando, sé que está preparando para más investment rounds. Eh, lo que tenemos nuestro gran efecto es con estos qubits superconductores, nuestro gran producto de alguna manera, como financiamos las cuentas es con estos qubits superconductores que son los que queremos usar para annealing, también podemos hacer la cosa clara, la cosa típica de computación cuántica, que ha sido clásica, la cosa típica de computación cuántica que es con puertas cuánticas. Tenemos un contrato importante de eso en el Centro de Supercomputación de Barcelona, Barcelona Supercomputing Center, que de nuevo, como te decía hoy temprano, toda la gente de supercomputación, las que tienen supercomputadoras, son quienes se aventuran a comprar prototipos de esto para ver cómo en los 70 tenían las habitaciones, hoy tienen estos prototipos, ¿no? Y prueban con más cosas, suelen tener en estos centros de supercomputación suelen tener uno o dos racks de cosas experimentales que les da Nvidia o todas estas empresas que concursan en sus grants. Estamos armando eso. Ahora estamos un poquito retrasados por la hora, pero es fantástico esto. Es literalmente de ciencia ficción el proyecto que tenemos porque es una de las secuelas del Código Da Vinci, del libro del Código Da Vinci. El tipo se le imagina cuando visita el Barcelona Supercomputing Center y ve que la supercomputadora está en una capilla, que era la capilla que usaban en lo que es hoy en lo que era la residencia del rey o algo así. Y entonces hay una capilla, es una iglesia, con una supercomputadora, y el tipo flashea toda la trama de su libro, es una de las secuelas del Código Da Vinci. Y ahora vamos a poner una supercomputadora ahí, pero estamos un poco parados con la obra civil, ¿no? De reacomodar la capilla. Pero bueno, ese es el gran proyecto que tenemos. Y por otro lado, tenemos nuestra agenda con nuestro producto interno, que eso sí nos va a tomar, yo diría, un par de años, uno, dos, tres más, tener nuestros primeros prototipos vendibles y que salgamos a decir, miren esto, miren qué lindo juguete nuevo, que son el Coherent Quantum Annealing, que tienen, ambos dos sistemas tienen de alguna manera un ancestro común que son los qubits superconductores modernos, ¿no? Ese es el lineamiento moderno, ese es el hardware que uso. Lo que yo hago en la empresa, yo estoy a cargo del hardware, justamente, de lo que son los laboratorios que tienen ese hardware. Fabricamos el hardware también en colaboración con. Todas estas cosas se producen en salas blancas
y infraestructuras muy especializadas que hay en Europa y el mundo. Lo fabricamos, lo controlamos, lo montamos en este sistema criogénico y lo calibramos de tal manera que pueden acceder. Ahora interactuamos mucho con gente de software, que es la capa intermedia del stack, que permite que lo que calibramos nosotros lo acceda a gente, ¿no? Eh, Hace poco lanzamos este ordenador cuántico para la gente de España en el Barcelona Supercomputing Center, que entiendo que ya a principios del año que viene van a abrirlo para toda la comunidad de investigadores de España de supercomputación. Es básicamente un juguete que, como todos en el rubro de supercomputación, compran el juguete con lo que era la sala de computadoras antes para ver qué se les ocurre a sus investigadores, ¿no? Que son los que hacen eso. Esa es un poco la Está salida de mercado de estas cosas hoy en día, ¿no? impresionante, Rama. Está pronto a que llegue un Steve Jobs y arme toda la computadora chiquita con todo lo que están haciendo ustedes. Hay un par de proyectos que tenemos, no sé qué tanto puedo decir, pero también tienen todos, ¿no? Así que no es muy mucho lo que estoy diciendo. eh, de miniaturización, porque hoy en día estos sistemas criogénicos son gigantescos y la idea es miniaturizarlo. Es un desafío ingenieril, así que eso está bastante en pañales, pero bueno. Y bastante Eh, copado además, porque debe ser re divertido hacer todas esas cosas. bueno, esto también tiene un componente de, estas cosas criogénicas tienen un componente de mecánica, de fierros, ¿no? De cuando las estás arreglando. eh, la otra vez tenía que enseñarle a uno de mi equipo a cambiar, hay unas bombas que se le tienen que hacer mantenimiento. Y realmente es una cosa de mecánica, ¿no? Es como ingeniería mecánica, en ese sentido también está bueno, es como fierrero en ese sentido. Eh, la solución ingenieril necesita mucho de eso. Espectacular. Rama, bueno, no te saco más tiempo. Che, muchísimas gracias por todo lo que nos estuviste contando. Felicitaciones por el camino en el que estás. Y bueno, lo mejor. Lo Bueno, mejor la verdad, y muchas gracias y me encantó la charla. En general uno podría seguir horas y horas, esto no termina más. Cuando quieras podemos hablar también de nuevo. En general me encanta, creo que quedaron 10.000 temas para hablar más. sí. Eh, sí, y sí, un gusto, la verdad. Gracias. Y bueno, aclaro, cuando decimos Juanpi es Juan Pablo Pisano. Amigo de la casa y hizo hace poco en la UCEMA, dio un curso de inteligencia artificial donde yo a Rama ya lo conocía de antes, pero ahí empecé a enterarme más de lo que él está haciendo y estaba haciendo y bueno, me fascinó. Realmente lo que vi, tu curso, la parte que diste vos fue excepcional, así que bueno, nada, nuevamente gracias Rama y estamos hablando. Dale. Bueno, un abrazo, che. Abrazo, abrazo grande, che. Chao, chao.